¿Aló? Ahí sí. Bueno. Hello. A ver, ¿la música? ¿Pueden cortar la música? Ahí sí. Ya. Hola, ahora sí, buenos días Okay, good a todos morning y a todas. to Mari everyone. Compuche. Mi nombre es My Gabriela name Piña. is y Gabriela soy, Piña. I'm profesora de la Escuela de professor Educación de la Universidad at Mayor the e School of investigadora Education del of Centro de the Estudios Universidad Interculturales Indígenas. Mayor, Hoy voy a ser su and maestra de today I ceremonia. will be your host. La Asamblea General de The las General Naciones Assembly Unidas of the United proclamó Nations el periodo proclaimed comprendido the period entre between 2022 y 2022 and 2023, 2023 perdón, 2032 como el 2032 Decenio Internacional as de las the Lenguas Indígenas del Mundo, the con el fin International de Decade llamar la of atención Indigenous sobre la delicada Languages to situación de create attention numerosas of the lenguas delicate indígenas situation y of movilizar a diversos actores recursos para su protección, revitalización y promoción. En Chile, reconocemos que las lenguas indígenas han sufrido un proceso de minorización, consecuencia de factores históricos y políticos que las han desplazado de la esfera social, afectando su transmisión intergeneracional y su presencia en la vida cotidiana. En este contexto, la revitalización emerge como un camino de esperanza, cuyo propósito es devolver a estas lenguas su vitalidad, asegurando que sean utilizadas nuevamente por los pueblos que le dieron origen. Esto implica no solo la preservación del patrimonio cultural, sino que también la educación y formación de nuevas generaciones de hablantes y su integración en los espacios públicos, sociales y digitales. En este marco es que le damos la bienvenida a todos y todas al Seminario Internacional sobre Experiencias de Revitalización Lingüística, cuyo objetivo es facilitar un espacio de intercambio y aprendizaje con el fin de potenciar estrategias, articulaciones y colaboraciones para el fortalecimiento y la preservación de lenguas indígenas en Chile, atendiendo a las situaciones específicas de cada una. Si bien cada proceso de revitalización es diferente, porque hay que responder a la situación particular de cada lengua y de cada pueblo, hay algunos aspectos transversales que se esperan abordar en este seminario y que son fundamentales para revertir su desplazamiento y garantizar su continuidad como parte viva de las culturas originarias. Un primer aspecto son los procesos de enseñanza y aprendizaje de la lengua, indispensables para poder educar a nuevos hablantes y fortalecer las competencias lingüísticas de quienes ya están en proceso de aprendizaje, asegurando la transmisión intergeneracional. Por otra parte, es necesario abordar el uso social y cultural de las lenguas en la vida cotidiana y en todos los espacios de la vida social. Para ello, es necesario abordar el tema de la normalización lingüística, como forma de facilitar su uso en textos oficiales, medios de comunicación y plataformas digitales, garantizando su integración en la vida moderna. Abordar estos temas en el contexto de la revitalización es crucial, pues no solo asegura la supervivencia de las lenguas, sino que las posiciona como elementos dinámicos y relevantes dentro de nuestras sociedades. Para este propósito, hoy contaremos con la presencia de destacadas expertas internacionales, como la doctora en Lengua, Literatura y Cultura, Candance Kalei Mamo Owahine Kapu Galá, académica de la Universidad de British Columbia de Canadá, especializada en lengua hawaiana y lenguas indígenas, y la doctora en Sociolingüística Anne Ortega, miembro de la Cátedra UNESCO de Patrimonio Lingüístico Mundial de la Universidad de País Vasco y de la ONG Garavide, dedicada a la cooperación lingüística con pueblos con lenguas propias en procesos de revitalización. Ambas expertas expondrán las experiencias de revitalización de sus respectivas lenguas originarias, así como el trabajo que ellas han realizado en estas materias. Además, contaremos con un panel donde se expondrán experiencias nacionales de revitalización lingüística que se están llevando a cabo por distintos grupos de pueblos originarios en el país. Este seminario internacional es organizado por la Oficina Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe, en conjunto con el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas y el Programa de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación, en colaboración con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio,
a través de la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios, el Ministerio de Desarrollo Social a través de la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y ONU Mujeres. Les recordamos que esta jornada está siendo transmitida a través del canal de YouTube de UNESCO Santiago y dicha grabación quedará alojada en este mismo espacio. Para dar inicio al seminario internacional, invitamos a Valtencir Méndez, jefe de Educación de UNESCO Santiago, a pronunciar unas palabras de bienvenida. Buenos días a todas y todos. De todos los idiomas que hablo, no les puedo dar la bienvenida en los idiomas nativos. And just say hello and welcome to our colleagues coming from abroad. Y una especial bienvenida a todas y todos que nos acompañan hoy aquí. Autoridades, invitados, representantes de las comunidades indígenas, organizaciones y colaboradores. Es un honor para UNESCO dar inicio a este importante seminario que se enmarca, ¿no?, en el contexto, como escuchábamos antes, del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas que promueve, ¿no?, Naciones Unidas y UNESCO, que es una iniciativa que justamente refleja, ¿no?, este compromiso global con la protección, promoción y revitalización de las lenguas indígenas. Por lo tanto, la lucha no es solo, ¿no?, de una comunidad, la lucha es global y por eso la importancia de este espacio internacional. Si miramos un instrumento que tenemos en UNESCO, que es el Atlas Mundial de las Lenguas, vemos que hay más de 7.000 lenguas en el mundo, de las cuales 40% se encuentra en riesgo de ser terminadas, ¿cierto?, de desaparecer. Esta alarmante realidad nos interpela profundamente, pues sabemos, y los estudiosos, ustedes que viven ese tema a nivel diario, sabemos que cada lengua que se pierde representa un universo de conocimientos, valores y formas únicas de comprender el mundo que están desapareciendo juntamente con esta lengua. En un mundo que, digamos, escasea la paz, escasea ese conocimiento mutuo, no puede permitirse que todo esto no desaparezca con la pérdida de estas lenguas. En Chile, este desafío es igualmente urgente, considerando que las lenguas indígenas están en peligro crítico, ¿no?, y que requieren acciones inmediatas. Es por esto que, como UNESCO, nos parece fundamental generar espacios como estos, ¿no?, como este seminario, para definir estrategias, trabajar de manera conjunta, ¿no?, en procesos que puedan ayudarnos a esta revitalización lingüística. Este trabajo no solo se trata de salvar palabras, que es muy importante, sino también de proteger identidades, historias y cosmovisiones. Muy importante las cosmovisiones. La revitalización como proceso busca, ¿no?, que las lenguas vuelvan a ser utilizadas por los pueblos, asegurando su transmisión intergeneracional, ¿no?, su presencia. Por eso todo lo que sea la normalización lingüística es clave para estos procesos, ¿no?, y que pueda esta lengua convertirse en cotidiana, ¿no?, en algo diario de nuestras comunidades. Y como escuchábamos en la presentación antes por mi colega, también buscar nuevas maneras, como el espacio digital, ¿no? O sea, la invitación a colonizar estos espacios digitales en que hoy tenemos una inteligencia artificial dominada por las grandes lenguas del mundo y no por las lenguas originarias. Por ahí una invitación enorme a pensar de manera creativa en cómo hackear positivamente estos espacios digitales introduciendo estas lenguas, ¿no? En este esfuerzo también hay un elemento clave que consideramos que es la primera infancia, ¿no? Sabemos que es una etapa crucial y hay todo el trabajo de investigación en el área educativa, ve que primera infancia es clave, ¿no?, para poder realmente hacer con que los niños y niñas puedan crecer, ¿no?, inmersos en esta realidad, ¿no?, en ese sentido de pertinencia cultural, fortaleciendo los lazos con sus comunidades. Por lo tanto, invertir en programas educativos que incorporen, ¿no?, las lenguas indígenas, las lenguas originarias, desde los primeros años, ¿no?, con ese proceso de normalización lingüística que vemos en algunos contextos, es esencial para garantizar la continuidad generacional.
Sin embargo, este esfuerzo debe ir más allá, ¿no?, de los programas formales. Debemos también reconocer, relevar, apoyar los procesos que existen ya para esta revitalización que está ocurriendo en nuestras comunidades ya hoy. Muchas de estas iniciativas, ¿no?, lideradas por personas comprometidas con su lengua, su identidad, guardianes y guardianas, ¿no?, de este conocimiento, de ese trabajo incansable que están haciendo ya en nuestros pueblos y que están apoyando esta transmisión, de esta herencia, ¿no?, de nuestros ancestrales, ¿no?, herencias, valores, ¿no?, de tantas generaciones. Esta labor yo creo que merece no solo reconocimiento, que es clave, pero también acciones tangibles, apoyo de nuestras instituciones, de nuestras comunidades, para fortalecer aún más el impacto que estas personas ya están llevando a cabo. Muchas de estas experiencias tenemos aquí presentes hoy. Agradecemos especialmente a su presencia aquí y quisiéramos con este espacio, digamos, dar todavía más, relevar la importancia de su trabajo en sus comunidades. El plurilingüismo no es solo una riqueza cultural, sino un puente hacia sociedades más inclusivas, resilientes y diversas, ¿no? Y también tenemos que decir más pacíficas. Necesitamos de esta diversidad para fortalecer la paz en un mundo que a veces no va en una dirección muy monolítica, ¿no? Para que esto sea posible, el trabajo colaborativo, como estamos aquí, es esencial. Y las comunidades indígenas, las instituciones gubernamentales, las organizaciones internacionales como la nuestra, son un primer espacio, ¿no?, de manera de unir esfuerzos e intentar crear esas acciones de manera conjunta. Por lo tanto, este diálogo que estamos generando creemos que es una primera semilla, ¿no?, que nos lleva a esta dirección. Quiero aprovechar este momento para agradecer las instituciones, ¿no?, el Programa de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación. Muchísimas gracias. El Centro de Estudios Interculturales Indígenas y a los colaboradores que son la Subdirección de Pueblos Originarios del Servicio de Patrimonio, la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas del Ministerio de Desarrollo Social y Familia y ONU Mujeres. Muchas gracias por sumarnos a este evento. Su trabajo realmente apoya, ¿no?, y, digamos, visualiza su compromiso con esta causa. Bueno, espero que este seminario nos inspire a seguir trabajando por esta revitalización tan necesaria de nuestras lenguas originarias y que podamos aprender de los procesos, ¿no?, que eso es importante, cómo estamos haciendo en el País Vasco, ¿no?, en Hawái, en Canadá, en nuestras comunidades aquí de América Latina y el Caribe. Entonces, trabajar juntos, ¿no?, para aprender de todos. Y quisiera acabar compartiendo unas palabras que salen de una exposición muy hermosa que se hizo en la sede de UNESCO, promovida por el Museo de la Lengua Portuguesa de Brasil, que hizo una exposición sobre las lenguas indígenas de América, y ahí se vio las diferentes familias de idiomas que tenemos en América y vimos las conexiones de estas familias lingüísticas. Y fue un espacio muy hermoso en que participaron comunidades indígenas para aquella exposición. Y la exposición se llamó Ñeporán, que es un concepto que viene del guaraní, del pueblo guaraní, que habla de la importancia de las palabras dulces, hermosas, que tiene esta fuerza conectada, ¿no?, con la espiritualidad de estos pueblos para poder llevar ese mensaje de lucha, de fuerza. Y ahí tuvimos el trabajo de Carlos Papá del pueblo Mumbiá, que representa una gran parte de nuestra América, y nos decía lo siguiente: para que nuestro mensaje sea escuchado, necesita compartirse con dulzura, combinando la suavidad del aliento y el espíritu, que es la palabra ñe, con lo que es bello y bueno, que es la palabra porán. Y esta palabra porán, para los que conocen un poco América Latina, hay muchos pueblos, muchos topónimos que la incorporan, porque representa la belleza, ¿no?, de la fuerza de estos lugares, de esos paisajes que tenemos en esta región. Y él decía: buscamos palabras dulces para narrar las historias de resistencia y lucha de los pueblos indígenas. Y a través del aliento, de este aliento, esperamos encontrar una escucha cuidadosa, una escucha abierta, dispuesta a transformarse y transformar nuestro mundo, reconociendo estas lenguas ancestrales.
Y decía, todo está interconectado, ¿no? Un territorio es mucho más que un pedazo de tierra, ¿no? Evoca una multitud de habitantes, ecosistemas interconectados, así como la dimensión intangible de la vida, como las lenguas y las culturas de quienes lo habitan. Las lenguas indígenas también son territorios de memoria, de pensamiento, espiritualidad. Como los árboles, ¿no? En un vasto bosque forman comunidades, ¿no? Y sabemos que están entrelazadas en este ecosistema. Conectan mundos, aparecen semillas y generan vida. Así que con este mensaje de este pueblo quisiera cerrar agradeciendo su presencia, invitando que desde sus conocimientos ancestrales y presente podamos seguir construyendo esta agenda de transformación. Muchísimas gracias y una excelente jornada. Muchas gracias, Valtencir, por tus palabras. Ahora le vamos a invitar a Francisca de la Maza, subdirectora del Centro de Estudios Interculturales Indígenas, a dar unas palabras de bienvenida. Mai Kumpuche, Yorana, Kamisaraki, buenos días. Bueno, los saludo y también doy la bienvenida a todos y todos los que están aquí presentes. Yo vengo desde el CIR, el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, que lo conforma la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad Diego Portales, ahí está Maite Desea, parte de la investigadora del centro, donde estamos hoy día también, y la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Este es un centro, para los que no conocen, que lleva ya 12 años, que se creó a fines del año 2012, diciembre, y financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Y durante estos años lo que hemos tratado de abordar son investigación, temáticas relacionadas a la diversidad, a la interculturalidad, desde la investigación, la creación, la difusión, la formación, y yo creo que especialmente la colaboración con los pueblos indígenas, también con las instituciones públicas y también otras agencias relevantes del país, ¿ya? Por supuesto, con todas las deficiencias que eso puede tener, por lo menos hemos intentado hacer un esfuerzo en estos años en esa línea. En el sentido de colaboración, agradecemos la invitación de la UNESCO Santiago a coorganizar este seminario en conjunto con el Programa de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación, con la colaboración de la Subdirección Nacional de Pueblos Originarios, la UCAIA, la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas y Afrodescendientes del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, la CONADI y ONU Mujeres, que de alguna forma también hemos hecho diferentes trabajos con algunas de ellas durante estos años. Ha sido y es relevante encontrar este espacio interinstitucional que converge en diferentes acciones vinculadas a las lenguas indígenas en el marco del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas del Mundo y que busca, por medio de experiencias comparadas, visibilizar la urgencia de generar medidas para los procesos de revitalización para las lenguas indígenas. Y ahí quiero enfatizar, es una urgencia, pues como dice el equipo Quimelfe, enfatiza, es una urgencia, pues cada día hay menos hablantes de lenguas indígenas o no se generan nuevos hablantes. Y por lo cual las medidas para revertir estas condiciones deben tomarse hoy, ya que mañana es tarde, ¿ya? Para esto es fundamental relevar las experiencias autoconvocadas de los propios pueblos indígenas que hoy día vamos a tener la oportunidad también de compartir, pero seguramente esto no es suficiente, como se ha visto. Se requiere una decisión política para generar las condiciones necesarias para que las lenguas indígenas tengan vida en el presente y en el futuro. Por eso, el trabajo de las instituciones públicas que en Chile abordan y aportan a procesos de revitalización lingüística, hoy aquí presentes, requieren una articulación de fuerzas, de recursos y de aprendizajes, de estrategias más pertinentes a los diferentes pueblos indígenas, con la participación, por supuesto, de los mismos pueblos indígenas y en particular con los liderazgos de sus hablantes en forma digna y reconocida. Y, por supuesto, a esto sumar las universidades y otros actores del país, tal como han sido y también de vincularse con otros países para conocer también su experiencia, como también lo vamos a hacer hoy. Como CIR, a partir del equipo Quimelfe aquí presente, María Lara, Mariela Carimán y Víctor Naguil, de Villarrica, de la Católica de Villarrica,
y también de nuestra participación en estudios como el que fue liderado por la UFRO el año pasado sobre medición del estado de las lenguas en el territorio nacional, solicitado por la UCAI. Hemos podido ver el riesgo, se reafirma el riesgo de la continuidad de las lenguas indígenas. Y hemos tratado de contribuir a estos procesos que sin duda son de largo plazo y muy limitados. También a partir del catastro de las políticas públicas que fue posible realizar en este mismo estudio que lideró la UFRO, pudimos identificar las múltiples iniciativas vinculadas a las lenguas indígenas, como por ejemplo los nidos lingüísticos, los programas de inmersión, el rol fundamental de los educadores tradicionales a lo largo del país, los cursos especializados, bueno, y otras muchas más. Y también hemos visto cómo estas iniciativas y recursos actuaban de forma bastante separada, ¿ya? Y sin mucha articulación. Entonces ahí también encontramos que es un desafío. Y podemos afirmar que se han invertido muchos recursos, porque de hecho a mí me tocó hacer esa parte del catastro, y se han diseñado y ejecutado acciones para procesos vinculados a las lenguas indígenas. Sin embargo, su impacto en nuevos hablantes son limitados. Quizás en términos de estatus y valoración de la lengua se ha avanzado muchísimo, ¿ya? Pero todavía, en este caso, el tema de los nuevos hablantes es lo que quizás hay que poner quizás con mayor fuerza. Esperamos que este seminario contribuya a visibilizar experiencias desde los propios pueblos, como también de otros continentes que han logrado, luego de muchos años y de luchas de los pueblos, avanzar, pero también de articulación en todo sentido. Quisiera enfatizar que la revitalización lingüística es un acto político, es una decisión política, y creo que aún en Chile no se ha dado ese paso en forma relevante. Bueno, muchas gracias y esperamos que el trabajo interinstitucional y siempre con los pueblos sea un hito para continuar buscando los caminos para que los pueblos vuelvan a hablar y, ¿por qué no?, los otros, quienes muchas veces representan los que le quitaron ese derecho. Muchas gracias. Maururu, Saltuno. Agradecemos a Francisca por sus palabras y vamos a invitar a Felino García, jefe del programa de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación, a que nos dé unas palabras para iniciar este seminario. Mari Mari Pupeñi Pulamien, Imainaya Cachanqui, Sinsak Pichao, Sinsak Licao, Hilayanaja, Cuyayanaja, Taspacha, Hibasataina, Sumauro, Hichuro Kunamatia Cana, Hikisitaptan, Parla Siñataina, Aymar Aro, Taspach Marcanajan Arupa, Parla Siñataina, Sumapach Patharaptañataina. Un saludo a todos los presentes. Quise saludar en mi lengua materna, como también saludo de algunos de los pueblos originarios de nuestro país. Agradecer en primer lugar la posibilidad de poder tener este espacio, compartir y poder también avanzar un poco más, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con la revitalización real de las lenguas de los pueblos indígenas. Desde el Ministerio de Educación, a partir de la ley indígena, donde también nuestros dirigentes, los dirigentes de los distintos pueblos pudieron, ¿no es cierto?, dialogar y poder establecer aquella ley, y a partir de ese momento el Ministerio de Educación ha ido en forma sistemática instalando, tratando de avanzar en lo que se refiere al reconocimiento del conocimiento de los pueblos indígenas. Es así como a esta altura, a esta fecha, ¿no?, está la asignatura de lengua indígena, lengua y cultura de pueblos originarios ancestrales dentro del currículum nacional, ¿no?, con ese reconocimiento en el mismo nivel. A su vez también el reconocimiento de los educadores tradicionales. Todo esto ha sido un proceso muy largo, sistemático, lento, pero es lo que hasta aquí se ha avanzado desde el Ministerio de Educación. Sin embargo, es necesario avanzar aún más, y en el marco de lo que es el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas, se ha iniciado un proceso que tiene que ver con la revitalización, el fortalecimiento lingüístico-cultural de los educadores tradicionales, como también de los estudiantes. Y en ese proceso, ¿no?, con apoyo de UNESCO durante el año pasado y parte de este año también, hemos estado desarrollando experiencias de internados lingüísticos con educadores tradicionales en el sur. Este año esperamos también, este próximo año, con Aymara y Quechua,
Y a su vez hay muchas instituciones también que han realizado experiencias de inmersión lingüística. Con esto quiero apelar un poco a lo que tiene que ver con la responsabilidad de sociedad, ¿no? Más allá de la importancia individual de lo que puede significar la lengua indígena, ¿no? La responsabilidad social de qué sociedad estamos dejando, ¿no es cierto?, a futuro para la generación venidera. Una responsabilidad también como pueblo, para los distintos pueblos indígenas, una responsabilidad de la generación actual, ¿no? Una responsabilidad más bien de comunidad, en donde esa responsabilidad nos permite asumir de que efectivamente el conocimiento de los pueblos indígenas aporta a la formación de una sociedad más intercultural, ¿no? Con menos discriminación, una sociedad que se puede entender y dialogar desde lo distinto, ¿no? Entonces apelamos un poco a esa responsabilidad, porque si uno pensara, ¿para qué aprendo una lengua indígena? ¿No? A lo mejor en forma individual no tiene mayor necesidad, pero sí en una responsabilidad de sociedad, de comunidad, de pueblo, para poder transmitir, ¿no? A pesar de los más de 500 años, la lengua aún se mantiene en muchos de los pueblos, pero también, tristemente, ya hay otros pueblos que, ¿no es cierto?, están en este proceso de rescatar, de despertar el uso de la lengua. Por tanto, la riqueza del conocimiento de los pueblos indígenas para buscar ese diálogo, para formar o aportar a la formación de una ciudadanía intercultural, tiene que ver desde la lógica, desde las lenguas, ¿no? Es distinto mirar a un pueblo, sus rasgos, desde una visión única, si no es que se entiende la lógica, la cosmogonía propia de los pueblos, ¿no? Cada expresión cultural tiene una explicación profunda del ser, del hacer de cada uno de los integrantes de los pueblos. Entonces, esa es la riqueza de la lengua, ¿no? Para poder conocer a ese otro distinto, para poder dialogar, para poder entender y sacar ese conocimiento tan rico y que podamos el día de mañana tener una sociedad, ¿no?, del buen vivir, del sumacamaña, del sumacausei, ¿no?, que son los que los pueblos indígenas saben convivir, no solo con la sociedad, no solo entre sus pares, sino además con la naturaleza, ¿no? Dialogar con la naturaleza. Todo esto nos permite entender desde la propia visión, pero desde la comprensión de las lenguas de los pueblos originarios. Agradecer las instituciones colaboradoras para organizar este seminario y en este proceso que estamos desarrollando todo, de manera de contribuir en este decenio, ojalá llegar a fines de este decenio, ¿no?, con resultados concretos, ¿no?, con acciones, con líneas, con políticas que nos permita fortalecer, ¿no?, la lengua de los pueblos originarios. Hayaya tajpacha jiwasataina. Hayaya. Agradecemos a Felino García sus palabras y vamos a invitar ahora a María Lara, poeta, que nos vaya a regalar uno de sus poemas a todos nosotros. Adelante. Mari Kompuche. Rupachi antemeu. Rupachi antemeu feipiwelan yimalen kinyal fen tanyi tuwun meu. Feira kiswamon tanyi molfun wichai tanyi mapumeu. Rupachi antemeu ngamawelan malenun meu tanyi kuifikimun. Feira kiswamon nikupakien rangi peumameu. Rupachi antemeu feipiwelan tanyi mapusungunun tanyi puche. Feira kiswamon fantepu pepia semafun netramkali tanyi pu lamienengen. Rupachi antemeu feipiwelan kakechere kenyan. Feimeu rakiswamon tanyi ninyaninche. Fei tanyi puchuchu, tanyi pulaku, huichai, tanyi puyimeu. Con el tiempo dejé de decir que pertenecía a un pueblo herido y empecé a recordar que mi sangre se levantaba por mi tierra. Con el tiempo dejé de llorar la ausencia de la sabiduría antigua y empecé a recordar que vivía en mí
y que venía en cada sueño. Con el tiempo dejé de decir que ya no hablaba en mi lengua y recordé que podía aprenderla hablando con mis hermanos. Con el tiempo dejé de mirar desde lejos mi tierra y recordé que podía tocar su raíz. Con el tiempo dejé de querer parecerme a otros y recordé quién soy, y mis abuelos y abuelas se levantaron en mi espíritu. Rume Mañum. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Lara, por tu poema. Saludamos también al equipo del Programa de Cultura UNESCO por la gestión del encuentro, así como a la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales por ser nuestra casa del día de hoy. Y ahora es el momento de dar paso a nuestra primera ponencia, titulada Experiencias de enseñanza-aprendizaje de la lengua hawái, el rol de las prácticas culturales y nidos de lengua en la revitalización lingüística. Esta ponencia será impartida por la doctora Candance Kalei Mamu Owaine Kapu Galá, profesora asociada en el Departamento de Educación en Lengua y Alfabetización y en el Instituto de Estudios Críticos Indígenas de la Universidad de Columbia Británica, ubicada en el territorio tradicional ancestral y no cedido del pueblo Musqueam. Ella obtuvo su doctorado en Lengua, Lectura y Cultura, su maestría en Lingüística de los Pueblos Indígenas de América y su licenciatura en Lingüística de la Universidad de Arizona. Su trabajo académico se ha centrado en la lengua hawaiana y las lenguas indígenas, con énfasis en la educación, la revitalización centrada en las comunidades, la tecnología digital, el bienestar, las prácticas culturales y tradicionales, así como la elaboración de políticas y planes lingüísticos. Ha difundido su trabajo a través de publicaciones, conferencias y talleres a nivel internacional y recientemente codiseñó un curso masivo en línea sobre lenguas indígenas con participantes de más de 90 países. Antes de su rol actual, colaboró en talleres de narración digital en comunidades nativoamericanas y ocupó diversos cargos académicos y de coordinación en instituciones enfocadas en el desarrollo de las lenguas indígenas. Candance, te damos la palabra. Hola, ¿se puede bajar un poco las luces para que se vea la presentación? ¿Hay alguien a cargo?
Mai ka pi'ina ka velo na kala. Ka hiko ia I ka ike mano mano. Ka ike ko li'u mai o ki kilo mai. O ka uno ia o ka pulama. A pa'a ma ka iko ka ike ai ai. Wow, Ai, aloha kakahiaka. Mari mari, buenos dias. O wau no o Candace Kalemamo o Wahine Kahugala no Hawaii mai au. He polopeka ma ke kula nui o Kolome Pia Pelikania ma ka aina pono'i o ka lahui Musqueam. Aloha, my name is Candace Kalemamo o Wahine Kahugala, and I am Native Hawaiian from the island of Hawaii, and it is I'm wonderful. It is great to be here today with all of you. My presentation today is language renewal experiences in Hawaii, son experiencias de renovación de lenguas en Hawái para la revitalización y educación en lenguaje. Cuando comencé con el chant en Ola Hawaii, se llama Ola Hawaii, y la letra fue compuesta por Dr. Kalena Silva. Estas por dos personas son profesores en la Universidad de Hawaii en Hilo, en la Universidad de Lenguaje. Dr. Silva también es un máster de hula o la danza tradicional de Hawái. Y este canto con el que comencé nos recuerda el inicio de cada nuevo día, que el conocimiento de nuestros ancestros fue de nuestro para que mañana sea mejor. Por lo tanto, esta es una manera de honrar nuestras tradiciones, reconociendo las generaciones pasadas, las generaciones actuales y nuestras futuras generaciones. El conocimiento que se nos impuso, el conocimiento que ganamos con el tiempo que pasamos juntos y el conocimiento que vamos a conveyir a nuestras futuras generaciones. Quisiera reconocer y expresar mi gratitud honrando los pueblos indígenas y los estudiantes en esta tierra. En Santiago, durante más de una década, he vivido en territorio ancestral de las personas Musqueam en Vancouver, Canadá. Estoy agradecida por la invitación de UNESCO, Santiago, Fernanda y mi equipo, y como también mis colegas y amigos Silvia, Simona y Arturo, con los que he podido trabajar y colaborar. Mi existencia, presencia hoy día se deben a la resiliencia y resistencia de mi Okupuna, mis ancestros, mi Nahui, mi nación, mi Kayaulo, mi comunidad y mi Ohana, mi familia y familia extendida. Lo que yo comparto no solamente para mí como individua, sino como persona en una comunidad relacional y red de profesores de Hawái y pueblos indígenas. Y sobre las culturas. Voy a comenzar mi presentación sobre la diversidad de lenguajes y compartir el contexto de lenguajes que llevó a la revitalización lingüística en Hawái, seguido por un programa especial. Las imágenes y los videos usados en esta presentación son para los propósitos de aprendizaje y enseñanza. 90% de la población del mundo habla 4% de los idiomas del mundo, que incluyen inglés, el idioma que estoy usando hoy día, francés, mandarín, español, árabe y más. El 3% de la población habla 96% de los otros idiomas del mundo, que incluyen algunos de los idiomas que ya hemos escuchado hoy día en nuestras introducciones. Esto incluye lenguajes en peligro,
indígenas como Hawái, Mapache, Navajo, Tlingit, Ainu, Awakpaku y muchos otros. El inglés, nuestro lenguaje colonial que conocemos ahora como los Estados Unidos, desde donde vengo yo, no está en peligro. Incluso si inglés fue eliminado en los Estados Unidos, el inglés seguiría prosperando en el resto del mundo. Podemos también decir esto sobre muchos otros idiomas dominantes. Políticas gubernamentales discriminatorias y prácticas, genocidia, asimilación, relocación forzada, son algunas de las atrocidades que los pueblos indígenas se siguen enfrentando, lo que ha contribuido a la disminución de su salud y bienestar y sus idiomas indígenas. Ya que estamos en el año 3 de la década internacional de idiomas indígenas, tenemos que pensar en la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas que fue adoptado en el 2007. Los dos artículos que quisiera mencionar son artículo 13 y 14. Artículo 13 dice que los pueblos indígenas tienen el derecho de revitalizar, usar, desarrollar y transmitir a generaciones futuras sus historias, idiomas, tradiciones orales, filosofías, sistemas de escritura y literaturas, y designar y retener sus propios nombres para las comunidades, lugares y personas. Y el artículo 14 establece que los pueblos indígenas tienen el derecho de establecer y controlar sus sistemas educacionales e instituciones que entregan educación y sus propios idiomas de una manera que sea adecuada para sus métodos culturales de aprendizaje y enseñanza. Y eso era el artículo 14.1. 14.3 dice los estados en conjunto con los pueblos indígenas van a tomar medidas efectivas para que los individuos, especialmente niños y niñas, también los que viven fuera de sus comunidades, tener acceso cuando sea posible a una educación en su propia cultura y entregada en su propio idioma. UNDRIP es una marca que habla a los derechos, sobre los derechos de pueblos indígenas y también nos ayuda a pensar en cómo los idiomas se aprenden, enseñan y viven, cómo pensamos sobre idiomas, de idiomas y a través de idiomas indígenas. Voy ahora poner un video, y esto es un video de British Columbia, de las tierras de del pueblo Syilx y British Columbia, y este video demuestra la importancia de los idiomas en todas las generaciones. Nuestras primeras voces. Yo tengo hambre del lenguaje. Estoy pidiendo ayuda. Preparen mi corazón y mi mente. Ayúdenme a hablar el idioma para que yo pueda reconocer los espíritus. Ayúdenme a hablar el idioma para que pueda reconocer las aguas. Ayúdenme a hablar el idioma para que pueda reconocer la tierra. Ayúdenles a hablar el idioma para que puedan conocerse a sí mismos. Yo les ayudaré a hablar el idioma para que conozcan nuestra cultura, para que continúe a ser y continúa a existir.
El volumen era muy bajo. Espero que hayan podido leer los subtítulos, porque esto es una maravillosa demostración de la transmisión de idiomas, intergeneración e identidad, y ver todas las generaciones presentes en conjunto. Ahora, ¿cómo hemos interactuado en el aprendizaje de lenguas indígenas para reconocer, respetar, honorar y levantar maneras indígenas de ser y hacer? Uno de mis colegas, Dr. Keiki Kawai-Aya, dice: estamos aprendiendo sobre el idioma, a veces nos cuestiona y pregunta: ¿estamos aprendiendo sobre el idioma? ¿Estamos aprendiendo del idioma? ¿O estamos aprendiendo a través del idioma? Y son distinciones importantes. Sobre el idioma significa que estamos desarrollando una apreciación del idioma. Aprender del idioma, como enseñar al hawaiano o otro idioma, es dar proficiencia y dominación del idioma. O estamos aprendiendo a través del idioma, a través del hawaiano, por ejemplo. Una distinción entre los programas de lenguas indígenas, donde la enseñanza es sobre el idioma, sobre o a través del idioma. Entonces, voy a dar un poco de antecedentes. Yo vengo de Hawái, como yo mencioné en la introducción. Entonces, Hawái es uno de los lugares más aislados en el mundo. Yo vengo de la isla de Hawái, que se muestra aquí, lo que también se conoce como Hawái o la isla Hawái. Hawái consiste de 8 islas principales. Sin embargo, nuestra isla es parte del archipiélago de Hawái, que consiste de más de 100 diferentes islas. Aquí tenemos un artículo del diario del 26 de enero 1917, y esto está en Olelo, Hawái, que está en la parte arriba, y aquí tenemos la traducción en español, en inglés. Un humano es reconocido, disculpe. Un ser humano es reconocido perteneciente a un pueblo en particular, donde el idioma que usa, si un pueblo pierde su lengua materna, ese pueblo desaparecerá. Hay algunas palabras que faltan de la parte naranja, pero si refieren al artículo, el texto completo está ahí. Entonces, yo nací y fui criado en Hawái, en una ciudad pequeña de una plantación de azúcar, con un padre filipino y una mamá filipina Hawái. Entonces, yo crecí en un periodo en que el idioma fue revitalizado, pero no fue el idioma de comunicación en mi casa. Entonces, crecí hablando inglés. Sin embargo, diría que hula, nuestro baile tradicional, era mi línea de vida, mi idioma, era una manera de tener acceso al idioma. Entonces, cuando nosotros aprendimos quizás bailes y canciones en el colegio, no estábamos aprendiendo el idioma, el Hawái, por lo menos no en el colegio donde yo iba, pero cuando me fui a una diferente isla para ir a un colegio internado, donde comencé a aprender el idioma Hawái de manera formal, de séptimo básico a cuarto medio. Sin embargo, las clases en que participé eran consideradas clases de idioma extranjero. Entonces, en el colegio de Hawái, un colegio privado diurno, el idioma Hawái era un
idioma extranjero en nuestro colegio en Hawái. Entonces, en una clase de cuarto medio de 400 estudiantes, eran menos de 20 nosotros que tomamos Hawái durante 6 años, desde séptimo básico a cuarto medio. Pero estos cursos se enseñaron principalmente en inglés y las clases eran solamente 1 hora al día. Entonces, no era algo como una inmersión o clases de medio. Cuando salí del colegio, me fui a Tucson, Arizona, y fui a la Universidad de Arizona y me quedé más de una década. Y ahí obtuve mis títulos en lingüística América Nativa, y comencé a interesar en la revitalización de idiomas, y conocí a otros que también tenían su pasión en la revitalización de sus idiomas. Tampoco habían tenido una oportunidad como yo de aprender el idioma mientras estaban durante su crianza, cuando eran pequeños. Entonces, como adulto o adulta, estaban reconectándose con su cultura y aprendiendo el idioma. Cuando terminé la universidad, volví a Hilo, en Hawái, y enseñé en el colegio en la Universidad de Lenguaje de Kakola, y luego fui a la Universidad de British Columbia, donde en este momento vivo. Entonces, una cosa que realmente ha avanzado independiente de donde he vivido es hula. El hula me ha ayudado a conectarme y a reconectarme con la comunidad, la tierra, la cultura y el idioma. Por lo tanto, esto es algo que yo puedo llevar conmigo independiente de donde vaya, y la fundación de hula es el idioma. Sin el idioma, sin lenguaje, no podemos bailar el hula. Entonces, es muy importante para nosotros como personas hula o bailarines o practicantes de esta forma de arte, de conocer la conexión entre el lenguaje y nuestro baile. Estas son fotos durante mi vida. La foto a la derecha está mi mamá, en el centro está mi padre, que falleció. Mi mamá es una maestra de hula. Ella no habló hula Hawái en la casa. Ella enseñó hula, y nuevamente hula, la fundación o la base de hula es el lenguaje. Cuando nos enseñó, entonces aprendimos sobre las historias, las tradiciones, los protocolos. Todo lo que está incrustado en hula nuevamente está en el idioma de Hawái. Así estuve expuesta al lenguaje de Hawái de una manera informal, pero porque mi mamá era como hula, y yo participé en muchas de las prácticas de hula, el aprendizaje para hombres, para mujeres, para ancianos y ancianas, nuestra compuna, como también niños y niñas pequeños. Entonces, el ambiente de aprendizaje era literalmente mi hogar, y así aprendí hula, y casi todos en mi familia, también mi padre, que es filipino, también aprendió hula. Esto es algo que yo digo que es mi línea de vida, de idioma, de lenguaje. Ahora voy a darles un breve contexto de Hawái y el idioma de Hawái. No voy a revisar esto en detalle, pero aquí en la parte abajo van a ver un enlace a Kakulia-a-Kamo Hawái, y esto da una línea de tiempo exhaustiva de la revitalización del lenguaje. Pueden ver en el 1768, Capitán James Cook llega a Hawái con misionarios que también llegan en los 1820. Hay educación pública de Hawái en 1840, y 50 años después tenemos el golpe de la monarquía de Hawái por el gobierno de los Estados Unidos, y eso es el cambio de idiomas que ocurre en Hawái. In 1896, Hawaiian medium education is banned in our schools. En 1896 se prohíbe las escuelas, y en 1898 Hawái es anexado a los Estados Unidos. Nuevamente, si nos adelantamos 60 años más, Hawái se convierte en el estado número 50 de la Unión. Hawaiano es reconocido como un idioma oficial en 1978.
En 1983, Ala Punaleo, una organización sin fines de lucro dedicada al idioma hawaiano, es creado. En 1984, la primera Punaneo, o el primer jardín infantil hawaiano, es creado. En 1986 se deroga la prohibición del lenguaje hawaiano o el idioma hawaiano. Esto entrega una vista sobre el contexto del idioma hawaiano. Un pequeño grupo de educadores en los 80s que se ven aquí en la foto se unieron y decidieron crear esta ONG, Hapunaleo. Y mucha de la gente aquí son hablantes de hawaiano como segunda lengua. Algunos lo aprendieron en la universidad. La mujer al medio es una hablante nativa. También aquí son hawaianos nativos como también no nativos que están comprometidos y apasionados con la revitalización de nuestro idioma, nuestra lengua. Pero comenzó con un grupo pequeño de educadores y padres que estaban determinados de criar a sus hijos como hablantes nativos de hawaiano. Y así comenzó nuestro movimiento de revitalización. Y no fue como miles de personas que estaban dispuestos a tomar esto. Comenzó con un puñado de personas que comenzaron este movimiento. Como muchos de nuestros programas, comienza finalmente con esos pequeños individuos que ayudan a avanzar este movimiento. Me gustaría compartir otro video. Este va a ser de 5 minutos. Es un video He Au Kahi que muestra la fortaleza y compromiso que se entrega a la siguiente generación para mantener y aprender la lengua hawaiana. Heagui, un movimiento. From the classroom to the workplace, to the airwaves, and once again in our very own homes. Keolani no Ko'olelo Hawaii. And while the Punaleo are a network of preschools, they are also the foundation of this growing aukahi or movement, ensuring that our Olelo Hawaii will continue to thrive, a movement that started at a critical point in time back in the mid-'80s. There was sort of a synergy going on in that the kupuna were realizing that they were the last people to speak Hawaiian. And then the younger people were part of that boomer generation. It was a time of Vietnam War, civil rights, so everyone was examining what had happened to various peoples, smaller peoples in the world. So young Hawaiians are really thinking about what happened. How come my grandma can speak Hawaiian and I can't? Komo mako na upio mayamanawa o Anake Matthews me Auntie Edith o ia na kumo mayamanawa Ellos fueron nuestras primeras profesoras. Auntie Emma, Tutuli Hong, me Uncle Joe Kekani. Después se unieron más, tío Joe. Mai payana yamako e a o ika Olelo Hawaii. Those two forces came together at the university, but also in the community. Estas fuerzas se unieron, no solo en la universidad, pero en la comunidad también.
Y ahí estábamos listos. Hemos tenido la universidad desde 1920 porque la comunidad quería una. Pero no fue hasta esta idea de enseñar por hawaiano, con hawaiano, que despegó. Y la universidad comenzó a cumplir su rol revitalizando el hawaiano. Trabajamos con primera infancia. Para nosotros la universidad queremos que todos los estudiantes de todos los niveles piensen lo que pueden hacer con su educación y contribuir a este colectivo. Aloha. Ayo o kiki mani. Ale oya ma kamakupuni ikoko no. Esta es la perspectiva que promovemos, pensar en el bien mayor y buscar conocimiento para este propósito. Esta idea de cólera y deseo de devolver a la comunidad es característico de graduados del Punaleo. Todos los hawaianos tienen la responsabilidad, cada nosotros, de tomar roles de liderazgo. Tenemos que ponernos en estas posiciones, estos puestos, y ayudar al otro también a llegar. Somos parte de la primera generación de graduados, pero nuestro trabajo no termina ahí. Tenemos el deber de contribuir de vuelta a los más jóvenes. No es solo un ejercicio académico. Y cuando nuestros estudiantes se gradúan, no se van solamente con un título después de haber tomado todas estas clases, porque van a seguir aplicando su conocimiento para el bien mayor. Utilizando la universidad como un medio para mejorar la comunidad alrededor de nosotros. Estamos preparados para hacer justamente eso. Nurturing keiki and lifelong learners of all ages. Estudiantes de todas las edades. Through our Olelo Hawaii, who are groomed to take on various kuleana. Eya no ma kone o OEB-TV ma witbik e lua kaukani umi kumalua. Llevándolos a trabajar en distintos roles para el futuro. La Punaleo no solo están liderando un movimiento para asegurar que nuestro Alola Polaheti va a seguir existiendo. En este video vieron esas imágenes históricas del movimiento de revitalización que comenzó en los 80s. Como dije antes, la prohibición de hawaiano fue derogado en 1986 y el primer jardín infantil se inauguró en 1984. La primera graduados que tuvimos fueron de 1999. Vieron algunos de los graduados en los videos aquí. Hay dos caminos ahora para la educación en Hawái. A través de inglés, que ha sido el estándar o el camino tradicional, pero ahora también tenemos educación en hawaiano o educación inmersiva en hawaiano. Esta es nuestra forma de renormalizar el hawaiano en Hawái y lo llamamos las estrategias P25, nuestro programa de jardín infantil hasta básica, media y universidad, de licenciaturas y también hasta nivel de doctorado. Nuestra estrategia P25.
cradle to career. Y esto lo llamamos desde la cuna a la carrera. Y para darles un poco más de contexto con las estadísticas, porque como fue una iniciativa de la comunidad para revitalizar la lengua, en 1983 habían 22.500 manaleo. Estos son hablantes nativos, una palabra inventada por el Dr. Larry Kimura y Dr. William Wilson, o Philo Wilson, quienes lo vieron en el video. Y este término fue desarrollado en 1970. Manaleo, hablantes nativos de hawaiano. Teníamos 2.500 y solo 50 niños nativos bajo la edad de 18. Si no hubiésemos revitalizado la lengua en este tiempo, hubiésemos visto un declive continuo de la lengua. En el 2022 los números han aumentado, al menos para los keiki o para los niños. Ahora tenemos alrededor de 3.800 niños menores de 18 que hablan Halalapai. Muchos de ellos son hablantes de como segunda lengua. Tenemos familias que lo están aprendiendo como una segunda lengua, pero no sé los números exactos, pero hay familias que están aprendiendo o que están adquiriendo el hawaiano como su primera lengua. En este momento tenemos menos de 20 manaleos o hablantes nativos. Tenemos este aumento de jóvenes que están tomando este rol y esta responsabilidad de aprender la lengua, de usarlo en nuestra comunidad, pero nuestros hablantes nativos, nuestros mayores, están pasando a la siguiente vía. Ahora, aquí hay una imagen de nuestras escuelas. Hemos estado trabajando en revitalización por 40 años. Esta es nuestra educación P20. En nuestras 8 islas principales tenemos escuelas en 6. Noten que Maybe. Oh, here we go. On the top left-hand aquí arriba a la izquierda, esta es una isla privada de Hawái. El idioma nativo de esta isla ha sido mantenido como Hololobai, pero tenemos escuelas en las otras 6 islas. Ho'olawe, que es esta isla aquí, no está habitado, fue una isla que fue utilizada por el ejército para pruebas de bombas. Estamos reclamando esta tierra actualmente y ven las distintas escuelas aquí. En azul tenemos nuestros Aha Punaleo, nuestros programas de jardín infantil. Tenemos los siguientes, que son nuestras escuelas de inmersión en hawaiano. Tenemos 13 Punaleo, los jardines infantiles y 26 escuelas de básica y media de inmersión en hawaiano. Y estos son distintos. Algunos de estos son del Ministerio de Educación, otros son subvencionados. Tenemos escuelas experimentales afiliados a la universidad. Y también tenemos una escuela privada de inmersión en hawaiano. Aquí arriba ven un número que fue actualizado, estos números. Este verano tenemos casi 4.000 alumnos enrolados en las escuelas, 2.019 profesores y aproximadamente casi 2.400 familias que están enroladas en estos programas. Y en el video
El video hablaba sobre estos programas, hablaba sobre la creación del movimiento de revitalización del hawaiano y los jardines infantiles. Y esto también incluye escuelas bajo el año de edad. A partir de los 6 semanas de edad puedes enrolar a tu hijo o hija en un entorno hawaiano. Y esto pasó porque muchos de los profesores que teníamos de hawaiano estaban teniendo hijos y no queríamos que enrolaran a sus niños en guarderías de habla inglesa. Así que creamos esto para que sus niños también puedan estar inmersos en esta lengua. Así que el programa de jardín infantil comienza de 6 semanas hasta... este ejemplo es de la isla de Hawái. Mientras tanto, y aunque tenemos muchas de estas escuelas, no todos nuestros alumnos en Hawái, no todos nuestros residentes en Hawái pueden enrolar sus niños en educación en hawaiano. Y es un bajo porcentaje de nuestra población que puede acceder a educación en hawaiano. Hay un número creciente de hablantes de hawaiano como primera o segunda lengua. La estadística más reciente sobre hablantes de idiomas no ingleses en Hawái reportan que 18.400 personas sobre la edad de 5 hablan hawaiano en casa, haciendo el hawaiano el idioma número 6 no inglesa reportado como hablado en casa. Esas estadísticas muestran una concentración de hablantes de hawaiano en niños. Los 5.200 hablantes hawaianos reportados entre la edad de 5 a 17 son el grupo más preponderante. Aunque ciertamente no todo eso que reportan el uso de hawaiano en casa son hablantes fluidos de hawaiano. El crecimiento de hablantes hawaiano en recientes años indican un movimiento hacia de aumentar el uso de hawaiano en casa y una identificación positiva con el uso de esta lengua. Así que en esta lámina tenemos nuestra IPP, el programa de jardín infantil, y pueden continuar la preescuela. Y en la isla de Hawái, y pueden continuar con el siguiente nivel, que es de kinder hasta la media. Y cuando comenzamos con el jardín medio menor, medio mayor, y aumentar cada nivel cada año. No discutí o les comenté los desafíos con el compromiso de estos educadores y padres hablantes como lengua principal. Comenzaron a luchar por el hawaiano, para aprender el hawaiano y de enseñarlo en las escuelas. La prohibición del hawaiano fue derogado en 1986, que permitió enseñar el hawaiano y que se enseñara en hawaiano y no enseñar hawaiano a través del inglés. Y eso comenzó en 1986. Al menos la prohibición se derogó ese año. Una vez que se graduaron de la media, los estudiantes pueden continuar a Kekula o Kakahula en la universidad. Para su pregrado hay distintas opciones, específicamente enseñado a través de hawaiano, en hawaiano, estudios hawaianos o lingüística. 2 programas. Y hay certificaciones que son indicados aquí. Y si los estudiantes continúan siguen, hay un certificado para Kahula Viola, que es el programa de educación indígena. Eso cuando siguen
su licenciatura. Los estudiantes pueden continuar con un magíster en lenguaje indígena, como también un doctorado en lenguaje hawaiano indígenas y revitalización de lenguas. Lo que es importante notar aquí es que Olelo Hawaii o el hawaiano es el único lengua en todos los Estados Unidos que puede enseñar hablar Hawaii o enseñar a través del hawaiano o un idioma indígena en la universidad. No hay ningún idioma o lengua indígena en los Estados Unidos que se permite obtener una licenciatura hasta doctorado en hawaiano o un idioma indígena. Así que lo llamamos en la educación P25 de la cuna a carrera, porque es único, al menos en los Estados Unidos, que uno puede ser educado en tu idioma indígena desde las 6 semanas de edad hasta tu doctorado. Y estos son solo imágenes. Si toman este QR, los va a llevar a la Universidad de la Lengua Hawaiana. El sitio web está en hawaiano, pero hay una opción en inglés también. Y entrega programas en hawaiano. Y la imagen abajo a la derecha es una imagen de nuestra Punaleleo Ahio. Nuestra Veo menor, veo mayor en hawaiano. Así que quería también entregar contexto de nativo hawaiano, porque escucharon sobre la lengua hawaiana, pero de acuerdo al censo 2020, más de la mitad de nativos hawaianos viven en los Estados Unidos continental. Como yo vivo en Vancouver. Así que mi estadística, esta estadística no me incluye a mí porque yo vivo en otro país. Así que los nativos hawaianos por sí solos o en cualquier combinación creció a 29% de 527,000 a 680,000 en 2020. This remained the largest Native Hawaiian or Pacific Island alone or in any combination group in 2020. Es el grupo principal. Nearly 43% of Native Hawaiian or Pacific Island alone or in any combination population in the United States. En los Estados Unidos. So as we can see in the Como right podemos image, ver en la imagen a la derecha, there are 4 hay 4 states outside of estados Hawaii fuera de where Hawái many Native donde Hawaiians muchos reside. nativos hawaianos So viven. this includes Esto incluye California, Washington, Washington, Nevada, Nevada and y Texas. So Native Hawaiians make up Nativos hawaianos around comprenden 0.21% de la población total. Nativos hawaianos son menos de 1% de la población total de los Estados Unidos. Con más de la mitad, 53.3% de nativos viviendo en los Estados Unidos continental, con un aumento de población de alrededor de 30%. Los estados pacíficos tienen el porcentaje mayor con ancestros hawaianos y dado la falta de afiliación política entre Hawái y Canadá, el número de personas de ancestros nativos hawaianos es menos, por supuesto, en ese vecino. Y estadística en Canadá en cuanto a nativos hawaianos. De acuerdo al censo 2021 reportado por Estadísticas Canadá, 3.050 residentes declararon haber tenido origen hawaiano. 60% de esta demografía viven en British Columbia, donde yo vivo, reflejan la tendencia de mayor concentración de hawaianos en la costa del Pacífico. Las estadísticas subestiman el número real de personas con de origen hawaiano, ya que muchas personas pueden estar no conscientes de su origen o prefieren no identificarse como hawaiano. Y para entregar información contextual sobre Canadá y los Estados Unidos, en cuanto a grupos indígenas, en Canadá 82% de personas que se identifican como de las primeras naciones, Inuit o Métis, viven
fuera de las reservas, 82%. En los Estados Unidos aproximadamente 78% de nativos americanos viven fuera de las tierras tribales. Hay un gran deseo de familias indígenas y jóvenes que son partes de la diáspora de reclamar prácticas ancestrales, ya que hay un aumento en escuelas de inversión en lengua, programas culturales y centros en ciudades urbanas y espacios fuera de sus tierras tradicionales. Lenguaje y cultura son determinantes sociales de salud y la interrupción de lengua y transmisión cultural puede afectar negativamente a la salud mental, bienestar y la identidad. Así que no podemos dejar de lado nuestros miembros de la comunidad que viven fuera de nuestras tierras tradicionales por distintas razones. Necesitamos también encontrar formas de apoyar su revitalización cultural, ya que quieren reconectar con su identidad. En Hawái tenemos suscrito a distintas herramientas digitales y tecnologías desde los 1990 que nos han ayudado en nuestros esfuerzos para enseñar lengua y en nuestras vidas diarias para revitalizar nuestro lenguaje. Y mostraré un ejemplo. Esto se incluye en Duolingo. Muchos de nosotros quizás conocen Duolingo, pero Duolingo incluyó hawaiano, Navajo como los primeros dos lenguas indígenas que se incluyeran en la aplicación Duolingo. Desde 2018 tenemos 1.5 millones de usuarios activos en el curso de Duolingo hawaiano. Es una forma para alcanzar la diáspora de gente que vive fuera de Hawái y que quieren reconectar o aprender o reaprender Hololá Hawái. Así que para concluir me gustaría hablar sobre la investigación del idioma o lengua hawaiano. Estamos haciendo el trabajo de revitalizar y de transformar el sistema donde estamos trabajando, este sistema occidental, reaprender la lengua, enseñarlo, enseñar políticas, luchar contra el sistema y dejar tiempo para investigar y escribir y encontrar financiamiento. El trabajo que hacemos se basa en comunidades centradas en ello, impulsado por la comunidad. Y esta es una respuesta que tenemos que hacer en nuestras comunidades. El trabajo que hacemos es una forma que podemos hacer para encontrar soluciones para nuestros desafíos, cambiar el panorama educativo y clima político para que podamos continuar haciendo el trabajo que hacemos. Esto es parte del trabajo que hacemos o es parte de nuestra realidad que ha informado y cambiado las políticas. La imagen que ven ahí es el Kawaihaio Hana. Kiki Kawaya es actualmente el vicecanciller interino de la Universidad Hawái, era la ex directora de la Universidad del Idioma Hawaiano, pero también comenzó muchas de estas escuelas, inauguró estas escuelas en las islas y ha sido clave en el programa de profesores. Ha criado a sus hijos en Hololá Hawái y la imagen de la joven al medio es Kanei Makaio Moko, que era parte de esa primera clase graduado de 1999, fue profesora por muchos años y actualmente es una profesora y está tomando el programa de educación de profesores y ella junto a su esposo ahí están criando sus niños en Hololá Hawái. Así que ahora tenemos estas tres generaciones que pueden perpetuar y vivir en Hololá Hawái. Pero aunque tenemos estas escuelas en el estado, no todos nuestros nativos hawaianos pueden acceder al idioma hawaiano. Aún hay una escasez de profesores también. Así que además de su responsabilidad, puedo decir que KK
Here is a daughter, Aquí a granddaughter, una a hija, teacher, una a nieta, una professor, a profesora, language learner, a language speaker, un curriculum hablante, developer, un policymaker, estudiante, professor, director, profesor, grant director, writer, project manager, vice escritor, chancellor, vicecanciller, researcher, investigador, program developer, desarrollador de intergenerational programa, family member, miembros cultural practitioner, intergeneracionales, innovator, innovadores, language educator, educador teacher, de trainer, lengua, author of children's books, and many escritora more. de Many of niños, us in the libros room para niños y mucho are más. Muchos involved aquí in estamos language involucrados revitalization en and do not just revitalización. hold No one solo tenemos single responsibility, una but we are responsabilidad, tasked with pero many tenemos muchas tareas y responsibilities, responsabilidades, many burdens, if you want to muchas say that, cargas, because we're taking that on porque estamos to tomando ensure eso our language para asegurar que nuestra continues for lengua future generations. continúa para las generaciones With that, futuras. I'd like to Y con include ello me with gustaría two incluir Olelo No'eau, dos Ohe Pau Holanoeo. Ka'ike I Kahalau Ho'okahi. All knowledge is not Todo taught in the conocimiento same no se school. enseña en la I misma think this is escuela. one Y of the creo que esto reasons es why una de we're las all razones here por qué today, estamos aquí to hoy, continuously para learn from one conseguir another, to aprender learn de about nosotros, the de aprender different, not sobre only las contexts distintas, and no challenges, solo but the contextos y successes desafíos, that pero have los been éxitos made que across hemos our logrado different a través de communities to nuestras help comunidades uplift para us ayudar a in the work that we levantarnos do. y nuestro And trabajo. the second, Y la Iuhu no segunda frase, kalala ikekumu. The branches grow las ramas because of the crecen trunk. por el Without our tronco. ancestors, we would Sin not nuestros be here. ancestros no Without our estaríamos acá. language learners, we would not be here. Si nuestros We estudiantes would no not be estaríamos able to acá, no continue podríamos to learn continuar our language. y aprender nuestro With that, mahalo nui lenguaje. loa. Con eso, mahalo nui loa. Konyo. There's going to be a little time for questions if you want to remain. Agradecemos muchísimo a Candance por su intervención, su exposición llena de detalles interesantes. Me imagino que habrá muchas preguntas, pero tenemos tiempo solamente para tomar dos. O sea que aquí, primero que levante la mano, que quiera comentar o hacer alguna pregunta, va a tener espacio. Bueno, por mientras tenemos una pregunta en el YouTube, preguntan por cómo se financia esta iniciativa, esta tremenda iniciativa educacional. Me imagino que hay muchas fuentes, pero si puedes hablar un poquitito de eso mientras tomamos otra pregunta. The finance, how is it funded? Oh. Great question Muy about buena funding. pregunta sobre el financiamiento. So, while I didn't talk about this, No hablé there de is esto, a pero hay Native American un Languages Act of 1990 or una 1992. ley That is a de federal policy 1900 o within the United States. 1990 o 92, que es una With that política, policy, y there con esa wasn't any política funding no hubo attached to it, financiamiento. and so that was a challenge. Entonces, While eso era it gave un problema, porque the right to be able to porque el derecho de enseñar un idioma, aprender un idioma, no tenía ningún respaldo financiero. Por lo tanto, similar a muchas comunidades de idioma, encontrar formas de levantar dinero. Hay una organización sin fines de lucro que comenzó en el 1983. Entonces, yo creo que encontrar esas oportunidades, encontrar individuos con financiamiento de becas, buscar financiamiento para poder hacer estos programas. Al inicio, es difícil, al inicio no hubo mucho financiamiento, pero ahora hay más, y esto es algo que los practicantes y profesores del idioma hawaiano tienen que siempre preocuparse si es infancia temprana, hasta la básica y hasta la universidad. Y eso también, cuando el cambio de educación, eso también tiene un efecto en el financiamiento. Entonces, en específico para Hawái, en Canadá, en el 2019 se hizo una ley de idiomas indígenas que fue similar en el sentido que no había financiamiento grande o sostenible que se fue adherido a eso, pero el gobierno también entregó financiamiento que permitió que las comunidades de idiomas indígenas en Canadá, en las diferentes
diferentes provincias y territorios tuvieron acceso, pero en Canadá hay más de 60 diferentes idiomas indígenas. En la provincia donde yo vivo hay más de 60% de los idiomas indígenas de la Primera Nación que están en esa provincia, con más de 204 comunidades de Primera Nación. Entonces hay mucho financiamiento, más de $100 millones en un periodo de 5 años. Se distribuye en diferentes idiomas, en diferentes comunidades. Y porque hay tanta diversidad, no es mucho dinero en 5 años. Y con el cambio de la administración y el cambio de presupuesto en los años, eso se ha disminuido. Entonces, si pensamos en Canadá, Canadá es un país bilingüe en inglés y francés, pero hay un reporte, un informe, yo creo que del 2012, creo que la cantidad de dinero que se dedicó en la educación bilingüe era $2,000 millones, y si vemos lo que se gasta en idiomas indígenas, no es ni una fracción de eso. Por lo tanto, si queremos revitalizar y renormalizar, reconciliar estos idiomas o tener una reconciliación lingüística en estas comunidades, también tenemos que el gobierno federal puede financiar de manera equitativa para los idiomas indígenas y idiomas dominantes que no son originales del país. ¿Había otra pregunta más? Muchas gracias por esta presentación tan inspiradora y el trabajo admirable que haces. Yo estaba pensando que todavía hay una falta de profesores, entonces docentes, no hay cobertura para los niños en la prebásica. ¿Cuántos faltan? Y otra pregunta, ¿todos los padres hawaianos quieren que sus niños y niñas aprendan el idioma? Muy buena pregunta. No conozco el porcentaje del número de estudiantes que están tomando o el porcentaje en toda la población en Hawái, pero yo creo que los números aquí quizás no les van a dar una idea, pero actualmente hay 3,800 estudiantes en nuestros colegios y eso incluye el idioma en la prebásica, pero no conozco los números. Pero respecto de tu pregunta, las familias, si quieren que los niños aprendan el idioma, no creo que hay un consenso, y yo creo que en cualquier comunidad hay factores por qué las familias elijan que sus hijos o hijas estén en un colegio en inglés. Y también tenemos que pensar en el contexto en que estamos, que obviamente son los Estados Unidos. Los Estados Unidos es un país muy monolingüe y es la ideología que muchos padres y madres o muchas de nuestras personas de nuestra generación crecimos, que es unilingüe y que el inglés es un idioma de prestigio. Entonces, cuando yo crecí, mi padre se vino de las Filipinas con mi abuela cuando él tenía 3, entonces él aprendió inglés en la casa. Mi madre no tenía la posibilidad de aprender hawaiano, hablar hawaiano, nuevamente por este reino que fue destruido en los 1800, al final de los 1800. Entonces, muchas generaciones que no han tenido esta oportunidad y tener este trauma de no poder hablar el idioma o ser castigado por hablar ese idioma en los colegios, y eso obviamente ha sido transmitido a las generaciones. Entonces, ahora está la opción de relimpiar el idioma y reconectarse y reconocer el idioma, pero hay otros también que quizás no eligen hacer eso. Yo creo que depende de la situación, pero
Pero yo creo que lo inspirador es que sí vemos un aumento en el idioma hawaiano, no solamente en Hawái, pero también en otra parte del mundo. Y también lo hablan en casa, ¿cierto? Y sí, lo hablan en casa, y porque el movimiento de la revitalización comenzó en los años 80, ahora hay personas que ahora ya tienen 40 años, que tienen sus hijos, y entonces está esa transmisión intergeneracional que está ocurriendo, y algunos también eligen mudarse y por diferentes razones. Y eso es difícil. Y si estamos hablando de los Estados Unidos continental, no está ese ambiente inmersivo para hablantes de hawaiano. Muchas gracias por las preguntas y por la respuesta de Candance. Thank you very much for the questions and for Candance's café que hay afuera que nos está esperando. Disculpen a los que quedaron con preguntas, pero estamos muy justitos con el tiempo. Y nos volvemos a ver acá a las 11.
de conversación. O sea que por ahora les voy a pedir que se vayan ubicando en los asientos. Sí, todo, o sea, si quieres ahora, pero... Entonces, bueno, mientras van tomando asiento, para quienes se están incluyendo hoy, ahora en este momento, a la conversación, les quiero dar la bienvenida nuevamente a este seminario de experiencias de revitalización de lenguas indígenas. Y contarles que este seminario es organizado por la Oficina Regional de la UNESCO para América Latina y el Caribe, en conjunto con el Centro de Estudios Interculturales Indígenas, el Programa de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación, en colaboración con el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, a través de su subdirección Nacional de Pueblos Originarios, también con el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Unidad de Coordinación de Asuntos Indígenas UCAI, y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y ONU Mujeres. Y vamos a continuar ahora con un panel titulado Experiencias de revitalización en lenguas indígenas en distintos contextos nacionales. Para eso vamos a dar la bienvenida a distintos panelistas. Primero vamos a dar la bienvenida a Eva Mamani. Si se puede pasar a sentarse adelante. Un aplauso. También vamos a invitar a Samuel Atán, que por favor se ubique adelante. A Alberto Huenchumilla. Que se ubique, por favor. Y finalmente a Víctor Naguil, por favor, si se puede ubicar adelante. Allá. Este panel va a contar con la moderación de Elías Ticona, del Programa de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación. Un aplauso también para Elías, por favor. Vamos a hacer un pequeño intercambio con Mapuzungún-Letuaín y va a partir exponiendo Martín Hernández y luego va a estar Alberto Huenchumilla. Gracias, Sumauro, Kunamasta Hilaya Kulianaja, Kamisaraki Hilata Kulianaka. Y Meineya, Huauquimasi, Marri Compuche. Pejacoy, no sé si lo digo bien. Bueno, como se ha indicado, vamos a iniciar con respecto a al panel Experiencia de Revitalización de Lenguas Indígenas en distintos contextos nacionales. Aquí tenemos todos los invitados, así que primero vamos a partir presentando a los expositores. Y ahí al centro, como Aymara, tenemos a la Eva Mamani, educadora Aymara, consultora Pachacuti. Ella es fundadora, líder de la Academia Nacional de Lengua Aymara y ha dedicado su vida a la preservación y promoción de la lengua y cultura de su pueblo.
Es profesor de Educación General Básica de la Universidad de Lagos, diplomado en Lingüística Aymara, Sociolingüística y Técnicas Pedagógicas en L2 de la Universidad Artur Prat. Es especialista en Educación Intercultural Bilingüe y América Latina de la Universidad Indígena Intercultural Universidad Mayor San Simón, Cochabamba, Bolivia. Samuel Atan, el hermano Rapa Nui, director Hangarreo, Nido de Lengua Rapa Nui. Con más de 10 años de trabajo en educación intercultural, desarrollo comunitario junto a Hanoi y otras entidades locales. Ejerce como director administrativo y ejecutivo de Hangarreo Rapa Nui, único establecimiento de primera infancia de 2 a 6 años, inmerso y que enseña en su propia lengua materna Rapa Nui. Alberto no está en este instante, vamos a adelantar su presentación. Alberto Buenchumilla, que Melfe Mapochungún Litoín, de Guaymapo Neu, Instituto Nacional de Lengua y Mapuche. Desde 2007 realiza clases de Mapochungún en distintos espacios y fue parte del equipo impulsor Quimelfe del primer internado lingüístico de Mapochungún en 2014. Posterior a esto, y con anhelo de profesionalizar y el trabajo por la revitalización, se conforma el Instituto Nacional de Lengua Mapuche Mapochungún-Lituanín, del cual es miembro fundador. También desde el año 2019 es gestor del Centro de Inmersión Lingüística para la Primera Infancia, Tepayán Mapochungún Neu, ubicado en la ciudad de Temuco. Por último, tenemos a nuestro hermano Víctor Naguil, que está aquí a mi lado, Quimelfe, equipo Mapuche, Quimelfe Mapochungún Neu, Política, Universidad Católica Chile, Campus Villarrica. Es profesor de Historia, Geografía y Educación Cívica por la Universidad de la Frontera y doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona, Cataluña. Actualmente es profesor de Campus Villarrica de Pontificia Universidad Católica de investigación adjunto al Centro de Estudios Interculturales e Indígenas. En esta universidad participa en equipo de Quimelfe Mapochungún Neu, con más de 3 décadas de trayectoria académica y activismo político. Después de presentar, vamos a explicar de la manera como se hace esta parte. El panel se desarrollará en 2 rondas de preguntas. La primera y la segunda ronda de preguntas serán las mismas para los 4 expositores y cada uno tendrá 10 minutos para su respuesta. Ese es para ustedes, hermanos. Para la primera ronda, las preguntas son, ¿se pueden anoten, por favor? ¿Cómo se trabaja la revitalización lingüística desde su organización? ¿Cuáles son las metodologías y enfoques más relevantes con las que abordan la enseñanza y aprendizaje de la lengua? Esa es la pregunta de la primera ronda. Y para la segunda ronda, las preguntas tenemos el siguiente. ¿Qué aspectos o factores considera que son claves para llevar a cabo este proceso? Para la segunda ronda, por si acaso. Y para concluir esta parte del panel, vamos a abrir una ronda de preguntas bien acotada y ceñida a los temas de exposición. No será más de 4 preguntas por el tiempo. Así que entonces vamos a partir bajo el orden del norte al sur. En ese contexto solicito a nuestra hermana Eva que pueda partir. Cuyaya Eva, por favor, usted tiene a partir de este instante 10 minutos máximo.
¿Me escuchan? Hilaya Kuyayanaja. Ya. Sumauru, Hilayanaja, Kuyayanaja, Nansutingaj Eva, Nayaja Tarapaka Marcat Purista, Kuyaya Soñante, Kuyaya Gabriela, Muspa Hilayanajao, Tarapak Marcat Purita Japta Aka Hacha Seminario Ayatatja. Ma Comantawi Chursma Zapamaineru, Aka Suma Seminario Hausatat. Mi nombre es Eva Mamani. Muy buenos días, hermanos y hermanas. Estoy muy agradecida por la invitación que me han hecho llegar para poder estar en este seminario. Para nosotros, como Yatichiri Naja, siempre voy a hablar en equipo porque trabajamos un equipo de Yatichiris. La lengua aymara se aprende de forma práctica y directa en el territorio, ¿ya? Enmarcada en una familia y una comunidad, la familia aymara y una comunidad aymara. Por ejemplo, familia de la Kuyaya Sonia y en la comunidad Pachica, que está, ¿cierto?, en la comuna de Huara, en la región de Tarapacá. ¿Cómo? A través de la oralidad. Todo es oral. Se aprende interactuando con la naturaleza, con los espacios que están fijados allí en Pachica, en el espacio de la Kuyaya Sonia, que está aquí adelante, por favor, para que la ubiquen. La Kuyaya Sonia es una yatichiri clave para poder hacer esta experiencia de inmersión, enmarcado en la cosmovisión andina y los valores y principios. O sea, eso no se descuida. Todo el rato estamos encargando los valores y los principios, ¿cierto?, y la cosmovisión de nuestro pueblo aymara. Ahí me voy a ir saltando. Bueno, quería relatar un poquito de mi experiencia, pero si ustedes le van sacando alguna fotito, a lo mejor para ir avanzando, ¿ya? Yo partí el 2001 trabajando, enseñando lengua aymara y sigo enseñando lengua aymara. Bueno, aquí algunos cursos, talleres que empecé a trabajar con las personas ya adultas y jóvenes en el año 2009, ¿cierto? Como Yatichiri de la Academia Nacional de la Lengua Aymara. Luego hay unas capacitaciones que se hicieron a los educadores tradicionales y las ELSI, que son las educadoras de lengua y cultura indígena que trabajan en los jardines infantiles, y los educadores tradicionales que trabajan en las escuelas básicas. Entonces, allí hemos dado capacitaciones desde la academia para poder también preparar a las hermanas para que puedan trabajar en estos espacios de aprendizaje formales, digamos, ¿no? Bueno, ahí está la certificación de esa capacitación. Aquí, creo que es mi primera actividad en la que yo ya entendí claramente que había que trabajar la enseñanza de la lengua y la cultura desde la comunidad y la familia. Esta es una experiencia que yo desarrollé en mi familia, con mi núcleo familiar y de mi comunidad indígena, que es la comunidad de Panavinto, en la región de Tarapacá, de la comuna de Colchane. Allí, es cierto, junté a los niñitos y postulé un proyecto con ADI y se hizo este taller. Y allí lo hicimos con las mamás, con los papás, y participando, enseñando desde el hacer, ¿ya? Que los niños construían sus comunidades, ¿cierto? Hacían miles de trabajos prácticos y los niños rápidamente aprendían. Entonces ahí yo entendí que sí o sí teníamos que trabajar desde la comunidad y la familia. Bueno, aquí empieza ya un trabajo ya mucho más aterrizado, ¿cierto? Con la Kuyaya Gabriela Flore, que es la el representante de la consultora Pachacuti. Ella se adjudica un proyecto en CONADI y armamos el equipo de trabajo para poder implementar el nido lingüístico. Este nido lingüístico estaba dirigido a los hijos, nietos, sobrinos de los socios de la Academia Nacional de la Lengua Aymara, puesto que esta institución ha estado trabajando respecto a la soberanía de la lengua aymara en el territorio. Entonces, como beneficio hemos recibido eso y ahí están, ¿cierto?, las fotitos, siempre desde lo práctico, ¿ya? Y cada actividad siempre lo hemos realizado iniciando con un ritual, como yo tengo acá, he puesto mi hojita de coca, el alcohol, la campanita, ¿cierto?, para poder llamarlos a Hayu, poder estar en un solo corazón para poder entender lo que significa la revitalización lingüística. Ahí hay trabajos, mira, esto fue el 2020, nos costó, ¿cierto?, como Yatichiri poder... ¿Cómo hacemos, cómo trabajamos para que nuestros niños aprendan la lengua aymara desde lo virtual? Y nos las ingeniamos. Hicimos trabajos prácticos, yo les hice hacer muestrarios de hierbitas que están ahí arriba, paletitas de conceptos y frases
de la lengua aymara. Y los niños nos iban repitiendo a través de la pantalla, ¿cierto? Y ahí fuimos haciendo estos trabajos prácticos con los niños, muchos otros trabajos más que hicimos, pero sí, nos fue un poquito difícil poder acostumbrarnos a esta nueva modalidad para poder instalar la lengua aymara en los niños. Eran niños pequeños y también adolescentes, habían 2 grupos de trabajo. Luego en el 2021 no hubo inmersión lingüística, no hubo recursos, y en el 2022 sí. Ahí llegó recurso, postulamos también de nuevo con la Cuyayita Gabriela, y ahí, ¿cierto?, trabajamos con los niños, son los mismos niños, los que iniciaron en el 2019. Se continúa con los mismos niños, por a veces motivo algunos se retiraron y reemplazamos con otros niños, también dirigido a sobrinos, nietos, hijos directos de los socios de la Academia Nacional de la Lengua Aymara, ¿ya? Entonces ahí... Eva tiene 2 minutos para irse. Ya, avanzamos entonces. Ustedes pueden ver, ¿cierto?, las imágenes, siembran, los niños les encanta mucho sembrar y después mandan su fotito desde sus casas, cómo salió su planta. Entonces, para ellos ha sido una experiencia muy enriquecedora y ellos creen que es una escuela que existe fijo y siempre preguntan, profesora, ¿cuándo nos va a llevar a la escuela? Porque son recursos enfocados, ¿cierto?, a meses. Termina y ahí quedó. Entonces, siempre preguntan, ¿cuándo vamos a volver a la escuela de nido lingüístico? Porque ellos imaginan como una escuela que existe, que está fijo, que siempre va a estar. Y no, pues un proyecto de meses y se acabó, ¿no? Entonces, ahí está el tema, pero a los niños y a la familia les encanta mucho este sistema, esta nueva modalidad de trabajar en inmersión lingüística. Luego tenemos la implementación, bueno, esto es lo mismo de lo que ya expliqué. Eso voy a saltarme, otros trabajos que yo he hecho también con otras instituciones. Aquí también es otro trabajo, me salto también porque vamos a ir a... Esto es con los jóvenes estudiantes de las universidades que están en un hogar que se llama Aruguaina, en Iquique. También trabajamos desde esa misma modalidad, ¿cierto?, desde el hacer. Bueno, ahí estamos en la inmersión lingüística del año 2023 con jóvenes, ¿ya? Ya se acabó los recursos para niños lingüísticos, pero salió esto que es para los jóvenes. Y ahí también estamos trabajando, siempre con la consultora Pachacuti, con jóvenes, ¿ya? Esto es en la ciudad de Iquique, se imparte contenido teórico en la mañana y en la tarde se hace trabajo práctico con los jóvenes. Y ahí están, ¿cierto?, las hermanas que se invita para que vengan a hacerle saber, enseñar también los conocimientos y técnicas ancestrales del pueblo aymara. Ahí estamos en terreno, son 6 días en inmersión total. Ahí la familia anfitriona es la que lidera todo el proceso de aprendizaje. Yo soy la mediadora en ese momento y la Yatichiri Sonia, que está acá adelante junto a su esposo, su familia, su mamá, son los encargados de todo el rato estar hablando en lengua aymara y yo soy la mediadora en que eso sí o sí ocurra. Entonces somos varios Yatichiri, 2 Yatichiri, el Gilaya Mario, ¿cierto?, yo y la Cuyayita aquí que está adelante. Ahí está, hay algunas imágenes, ¿cierto?, de la experiencia práctica en la ciudad, en Iquique, ¿ya? Se pasa contenido teórico y luego tienen que llevarlo a la práctica. Ahí estamos trabajando también, es de este año, este es del 2024. Ahí las imágenes de arriba son clases de contenidos teóricos y abajo, ¿cierto?, ya estamos en terreno. Las alumnas salen a recolectar leña para poder cocinar, hacer el desayuno. Muchas otras experiencias más que se desarrollan, ¿cierto?, en este espacio, porque la Sonia tiene un espacio ideal para poder hacer inmersión, tiene la chacra, tiene la ganadería, tiene la parte del textil, la cocinería, con todos los implementos, ¿cierto?, la jona, la taquiraña, que son implementos, utensilios ancestrales para poder beneficiar la quinoa, por ejemplo. El textil, que a ver si puse la imagen del textil, ahí está. Ahí está el espacio del textil, donde se urde los hilos junto con las alumnas. La Yatichiri va enseñando, yo estoy apoyando ahí en que eso ocurra, obviamente, y todo es en lengua aymara. Entonces las cuyayas sí o sí se ven obligadas a aprender conceptos, frases relacionados al textil. Y así, con todos los espacios de aprendizaje, ¿cierto?, que van ocurriendo ahí en el momento del aprendizaje con las estudiantes. Tenemos resultados, hay videos, ¿cierto?, hay varios videos grabados, ellas mismas construyeron sus videos y nos las hicieron llegar a nosotros, haciéndonos saber que realmente aprendieron la lengua. Están en un nivel intermedio ahora,
¿ya? Ellas. Y necesitamos avanzar para el nivel avanzado de la lengua. Entonces vamos a ver si esto ocurre, que la CONADI nos pueda brindar los recursos nuevamente para seguir con este trabajo. Las niñas están muy motivadas, son estudiantes universitarias y están muy motivadas. También tuvimos alumnas de la enseñanza media en este grupo de inmersión lingüística de los jóvenes, que es el fuerte que estamos trabajando en estos momentos. Gracias, Eva. Ya se acabó su tiempo, disculpe. Un fuerte aplauso. Para que alcancemos a escuchar a todos, tenemos que proceder de esta manera, así que disculpa, Eva, sí, muchas gracias. Así que agradecemos. Así que reitero otra vez más a los 3 restantes, por favor, ciñámonos a los 10 minutos indicados, por favor, para que podamos, en lo posible, entregar nuestra experiencia. Como dijimos en principio, las preguntas son el mismo para los 4, entonces voy a reiterar de nuevo. En este caso continúa Samuel Atán. Y la pregunta, ¿cómo se trabaja la revitalización lingüística desde su organización? ¿Cuáles son las metodologías o enfoques relevantes con lo que aborda la enseñanza y aprendizaje de la lengua? Por favor, Samuel, adelante, tiene sus 10 minutos. Iorana korua ta'atoa, marimari tetaina ta'atoa, ipiriai tatoi angnira, Maururu Kitpirini. Buenos días a todos. Voy a tratar también de resumir un poco los 10 minutos. Bueno, yo vengo en representación del nido de lengua que queda en Rapa Nui, que se llama así, Honga'a Deo Rapa Nui. Honga'a significa nido, Deo significa hablar, y Rapa Nui el nombre de la isla. Contextualización rápida, perdón. El punto rojo que ven ahí es donde está Rapa Nui, ¿ya? Estamos al medio del Pacífico, ¿ya? Esta diapositiva también es importante mencionarla, porque si ustedes se fijan, estamos a más de 3.700 kilómetros de las costas de Chile, más de 7.000 kilómetros de Hawái y lo mismo de Aotearoa. Nosotros en Rapa Nui, en Hawái y en Aotearoa hablamos del Triángulo de la Polinesia, ¿ya? Antecedentes generales, el pueblo Rapa Nui, al igual que la mayoría de todos los pueblos originarios, estamos constantemente luchando en mantener, preservar y revitalizar siempre nuestra lengua, ¿ya? La riqueza cultural que tiene Rapa Nui es un pilar fundamental para nosotros, ¿ya? Porque es la identidad propia de nuestro pueblo, ¿ya? Y también, como dato importante, en el año 2016 se hizo un estudio sociolingüístico, ¿ya? Que fue realizado por el Ministerio de Educación con apoyo de la UNESCO, ¿ya? Y este estudio arrojó varios puntos, ¿ya? Yo escribí solamente algunos, de que la lengua Rapa Nui está en extinción. Solo el 10% de los jóvenes de la isla habla la lengua con fluidez en comparación con el 76% de hace 40 años, ¿ya? Se ha perdido relevancia en la vida cotidiana de la comunidad, lo que ponía en riesgo su transmisión intergeneracional y su riqueza cultural, ¿ya? Y también resaltó la importancia de que hay que proteger, hay que revitalizar la lengua Rapa Nui, Mapuche, Aymara, todas las lenguas originarias. En esta diapositiva quise presentarles un poco a los impulsores que simbolizan un esfuerzo colectivo, ¿ya? Este trabajo que actualmente nosotros estamos realizando no es solamente del Honga'a, es de toda la comunidad de Rapa Nui, que está constantemente manteniendo, revitalizando la lengua Rapa Nui, ¿ya? Ellos son algunos de los precursores, pero hay muchos más, me hubiera gustado ponerlos a todos. Honga'a Reo Rapa Nui nace justamente de un sueño, ¿ya? ¿Y cuál era el sueño? Tener un establecimiento en que solamente se hable en Rapa Nui, ¿ya? Honga'a Reo Rapa Nui tiene como, bueno, allí escribí la misión, no la voy a leer para poder tener tiempo un poco de explicarlo, pero Honga'a Reo Rapa Nui tiene un espacio que está tapu, ¿ya? Nosotros tenemos tapu, un espacio en donde solamente se habla en Rapa Nui, no existe otro idioma, no existe otra lengua que se hable dentro de este establecimiento, ¿ya? Así nosotros lo manifestamos y lo dejamos escrito.
Como dice, bueno, nosotros estamos dirigidos a niños de la primera infancia, desde los 2 años hasta los 6. ¿Ya? Ese es nuestro rango etario. Y siempre es importante, como comentaba la hermana Eva, el trabajo comunitario con las familias. Y siempre desde el hacer, todo práctico. ¿Ya? Y bueno, nuestra visión hoy día es poder formar niños o poki moa, niños respetuosos con su entorno, con su comunidad, con su lengua, ¿ya? Pero también estamos incluyendo como parte de la visión un colegio, ¿ya? A eso es lo que nosotros apuntamos, un colegio, ¿ya? Actualmente nosotros tenemos este nido, pero apuntamos a un colegio, ¿ya? Y me sumo a las palabras de Eva, de que nosotros necesitamos el apoyo de todas las instituciones, ¿ya? Que nos puedan ayudar con financiamiento, porque este trabajo es difícil, tiene un costo y además, como comentaba, da resultados. Nosotros somos un ejemplo. Para contarles un poco, Hongaare Ora Panui tiene su proyecto educativo y también tiene su modelo curricular. ¿De dónde sacó este modelo curricular? Porque está pertinizado, ¿ya? A la lengua Ora Panui, o sea, a la cosmovisión de Rapa Nui. La base curricular número 1, de la cual se recogió información, es de del Ministerio de Educación, de la educación parvularia, ¿ya? Y también de la base curricular de Tefariki, ¿ya? Que es de Aotearoa. Estos dos modelos curriculares se unieron, se trabajó con Rapa Nui, con personas de Rapa Nui que son profesores también, son de diferentes áreas, y se logró elaborar nuestro modelo curricular que llamamos Moenga, si ustedes ven más arriba. El Moenga es como un tejido, tal cual, todo está entrelazado, ¿ya? Es un tejido y si ustedes se fijan en el triángulo, por eso les comentaba que nosotros hablamos del triángulo de la Polinesia, Taimana Porinetía, ustedes se pueden fijar que en la base está la familia, en la otra punta está el Honga'a, que es el establecimiento, y en la punta está el niño. Dentro de esto tiene todos estos principios pedagógicos, en donde nosotros hablamos de deo, hablar, del hanga, de querer, del umanga, del apoyo, del moa, que es respeto, del tapu, de mantener, del hakara, la genealogía, del caíña, que es la tierra, del mana, que tiene muchas formas de explicarlo, pero mana es como el poder que viene de los ancestros, de la tierra, de todo. Y el Tikanga, que tiene que ver con ¿cómo se llama? Con el modelo curricular específicamente, ¿ya? Ahora, tratando de llegar a la pregunta, ¿cómo trabajamos nosotros la revitalización en el Honga'a? Como yo ya les comenté, en primer lugar, nosotros, el establecimiento solamente se habla en Rapa Nui. Todos los maori son los profesores, tenemos educadores tradicionales, tenemos sabios, ¿ya? Tienen que hablar Rapa Nui, no pueden no hablar Rapa Nui. Todo es en Rapa Nui con los niños, siempre. En primer lugar, bueno, acá quiero mencionar de que en el año 2019, con apoyo de la UNESCO, pudimos trabajar un plan de fortalecimiento lingüístico y cultural en Rapa Nui. ¿Ya? Permiso. Tenemos 2 minutos. 2 minutos, bueno. Ya. En este plan se trabajaron 6 líneas. La primera línea, el desarrollo comunicacional, que es sensibilizar y difundir constantemente. Nosotros tenemos un programa de radio, como establecimiento El Honga'a tiene un programa radial todos los días martes, en las redes sociales, siempre, en la televisión, cuando nosotros realizamos diferentes actividades propias del mismo Honga'a y también que nos unimos a otras actividades culturales dentro del año en la isla, que tenemos muchas, ¿ya? Y bueno, y también trabajo con mesas intersectoriales como la red medioambiental, las mesas de educación, etc. La segunda línea, el fortalecimiento de la lengua en comunidades. O sea, constantemente nosotros estamos hablando Rapa Nui, siempre, siempre. Y me quiero sumar también un poco a lo que decía Eva, de que yo
a mí personalmente me tocó la generación en que mi primera lengua era Rapa Nui. Yo aprendí a hablar español en el colegio, no en mi casa. En mi casa jamás me hablaron en español, siempre en Rapa Nui. Incluso hasta hoy día, mi papá con mi mamá siempre me dicen, ¿por qué me hablas español? Yo nunca te he hablado español, yo siempre te hablé en Rapa Nui. Ahí hay una disyuntiva. La tercera línea que nosotros también trabajamos fue la gestión intercultural institucional, en incorporar, ¿ya?, a educadores tradicionales, en incorporar sabios, ¿ya? Otra línea fue el desarrollo curricular del modelo que les comentaba anteriormente, y siempre es importante tener formación continua de los educadores tradicionales, de los sabios, siempre tienen que estar en constante formación, capacitaciones, en pedagogía, en toponimia también de la isla, que ellos mismos también van identificando ciertas necesidades de acuerdo al trabajo. Y también trabajamos en elaboración de material didáctico que sea pertinente, ¿ya? Los mismos maori, los profesores o los educadores, trabajan en la elaboración de material pedagógico. Por ejemplo, acá abajo, no sé, bueno, pero aquí el último, que es una foto rectangular, ese es un silabario, ¿ya? Ese es un silabario de cómo nosotros, o sea, cómo los maoris le enseñan a los niños. Si ustedes se fijan, tiene H, K, M, N, Ñe, P, R, T, V, y sale como una apóstrofe. Esa apóstrofe se usa mucho en nuestra lengua, y también la mayoría de las lenguas. Entonces, el silabario dice así: ha, ka, ma, na, pa, ra, ta, va, a. Y ahí parte un juego. Y entonces parte uno: ha, ka, ma, na, pa, ra, ta, va, a. Y ahí uno va buscando técnicas, métodos para poder ir enseñando a los niños. Siempre. ¿Ya? Entonces, en respuesta a la primera pregunta, eso, morí. Gracias. Gracias, disculpe Samuel. Así que a continuación continúa primero el hermano Martín Hernández Ancalaf, el Quimelfi, que lo va a hacer junto a nuestro hermano Alberto Winchumilla. Así que, por favor, igual se inician 10 minutos, un poco para ordenarlos, para escuchar a todos. Disculpen. ¿Ya? Hay una segunda. Adelante. Ronda, así que pueden... Alkengay, mai, hey, bueno, que me jadi kuno waim pulam nyen pupenyi kom nyen tumele palota tu va inche tanyo i Martín Hernández Ancalaf piña itati hey temu come umlen kama pusung le toin piña shitrokin shikon klen ngati hey tañi peña Alberto Winchumilla inchu hey tayener poyo hey tachi ngetram tati. Agradecer cierto la invitación rapidito y explicar un poco las dos partes de esta presentación, que una tiene que ver con educación de adultos y la otra con educación en primera infancia. Y eso es el motivo por el cual la presentación se divide. Y bueno, un poco Iñam Tainchin, de qué se trata la organización de Mapuzunguletoaini a propósito de cómo trabajamos nosotros lo que es la revitalización lingüística. Bueno, nosotros somos un grupo de Peñi, Lamñén, de distintos territorios, de distintos sectores, principalmente la región de la Araucanía, que identificamos la pérdida del mapudungún como un problema y que las soluciones o los trabajos que estaban llevando a cabo no eran lo suficiente y empezamos a generar nuevas propuestas. Esto, digamos, data de hace 10 años, como bien decía en la presentación, cuando se hizo el primer internado lingüístico, que fue cuando un grupo de, en ese entonces, jóvenes, realizaron este trabajo para poder, con el método de inmersión, poder trabajar el mapudungún, pero sin mucha metodología tampoco. Además de que, digamos, cuando uno muchas veces en talleres o en trabajos se hablaba de lengua y cultura mapuche, pero en algún momento se dijo, no, hay que hablar del mapuzungún, y con el mapuzungún va a ir la cultura porque nucleatatip, el Kimón y el Mapuzungún. Es ahí que en el año 2017 nace formalmente Mapuzunguletoain como una organización que se dedica a la revitalización del Mapuzungún, a la enseñanza y promoción del Mapuzungún. Todos los miembros del equipo, ya sea hablantes o neohablantes del Mapuzungún, estamos comprometidos con este trabajo y desde distintas áreas de
digamos, de la enseñanza, entendiendo que la revitalización tiene varios aspectos y varios ejes que voy a tratar de abordar lo mejor que pueda. Como dice ahí, digamos, en el esquema de la derecha, nosotros nos basamos en el marco de referencia de lenguas. Como dice el nombre, es una referencia. Nosotros ajustamos a nuestras necesidades y decimos qué es lo que podemos ir trabajando para ir ordenando los niveles. Digamos, en el primer nivel, la gente, principalmente adultos o jóvenes, desde los 15 años más o menos por la metodología que manejamos, comienzan a aprender a saludarse, a presentarse, lo típico. Ya podemos empezar a avanzar un poco más adelante, identificar, por ejemplo, partes del cuerpo, identificar dolencias en Mapuzungún, poder identificar gustos de comida en Mapuzungún, son algunas de las cosas o habilidades comunicativas que se van desarrollando. Asimismo, nosotros generamos una base importante de materiales didácticos, ya sea escritos, ya sea, digamos, físicos, audiovisuales, de todo tipo de materiales para poder ajustarse a esta metodología. Y en función de ello es que llevamos a cabo principalmente cursos de Mapuzungún durante el año y con Elton Mapuzungún lo que llamamos son los centros de inmersión lingüística, los internados de inmersión lingüística. Con Elton entendiendo en Mapuzungún como que uno participa, uno se hace parte de, en este caso, de la inmersión lingüística. Bueno, aquí un poco, digamos, según los niveles se van dividiendo los grupos para poder sistematizar mejor. Eso al principio no estaba, al principio no había una división de niveles ni digamos, una referencia muy clara sobre cómo alguien podía decir que sabe harto Mapuzungún o sabe poco o tiene un nivel intermedio, un nivel básico. Ahora ya lo tenemos en base al marco de referencia y así ordenamos los niveles y los grupos para poder trabajar en un enfoque comunicativo. Es decir, nosotros pretendemos que la gente aprenda Mapuzungún para hablar Mapuzungún. Ese es el principal objetivo, tanto de cursos como de los Coneltun. Y bueno, ahí en ese sentido, como dice ahí Mapuzungún, fue la formación de nuevos hablantes del Mapuzungún, gente que ya tiene el Mapuzungún como una segunda lengua, pero ojalá que puedan, digamos, comunicarse. Este método la verdad es que ha sido bien efectivo y sin ánimo de ser autorreferente, yo hace 10 años no hablaba Mapuzungún, no saludaba ni sabía contar, pero ya, digamos, a través de este trabajo, yo y mucha gente más ha podido desarrollarse en el idioma. Lo mismo la creación de materiales, también la capacitación y autoformación de los Quimelfe en este tipo de metodologías ha sido muy importante para poder llevar a cabo de la mejor manera este trabajo de revitalización. Ahora, brevemente, digamos, nosotros trabajamos ya sea autogestionado, pero también, digamos, con proyectos u otras organizaciones, de las dos maneras, entendiendo que si es que no hubiera, digamos, instituciones formales con las cuales trabajar, actividades se van a seguir haciendo igual, talleres o con Elton Mapuzungún se van a seguir haciendo igual, se hicieron de esa manera, nacieron de una forma autogestionada y si por ahí hay alianzas que nos permiten desarrollar un trabajo mejor, lo tratamos de gestionar de la mejor manera. Por decir, en algunos casos, bueno, Garavida ha sido muy importante en esto de poder formarnos y poder identificar la mejor manera de enseñar el idioma. La de Subdirección de Pueblos Originarios, con los cuales llevamos trabajando más de 5 años, 7 años aproximadamente, en lo que son diversos cursos de Mapudungún en la Araucanía. Hoy en día hay cerca de 19 cursos entre online y presencial en distintas comunas y donde se han inscrito alrededor de 350 personas. El año pasado tuvimos un trabajo muy interesante con educadores tradicionales en proyecto entre PIB y UNESCO con educadores de la Araucanía, del Biobío y de los ríos. Y bueno, este año también estamos llevando a cabo trabajos con organizaciones a través de proyectos CONADI, también trabajo con jardines, la verdad, capacitaciones. Hemos tratado de hacer diversa cantidad de actividades en este contexto con los proyectos que se nos han ido presentando, entendiendo que también en rigor nosotros trabajamos como educación informal, fuera de los establecimientos educacionales, pero sí en alianza con muchas instituciones. Y en ese sentido también es importante recalcar que Mapuche Kamle que está nometu cordillera meu, digamos, se habla de Hualmapu, del territorio, que es donde, digamos, nosotros focalizamos el territorio mapuche, tanto a este lado como al otro lado de la cordillera, y el Mapudungún nos ha permitido recorrer distintos territorios, ya sea del sur a los alrededores de Temuco, y como pueden ver ahí en el mapa, en las provincias de Neuquén, por Junín de los Andes, Furilovche, más al sur en Mayeu, y estas alianzas han sido posibles gracias a la Mien y Peñi de Puelmapu, que han creído en nuestro trabajo y que nos han invitado a participar en esos territorios. Por eso el nombre de la organización, no, Mapuzungún Eletuaín Gualmapumeo. Vamos a volver a hablar Mapudungún en el territorio, entendiéndose en español. Y bueno, hay algunas fotos de las actividades que hemos desarrollado con Elton principalmente. También, digamos, hay una foto de la marcha por el Mapuzungún, porque se entiende que esto también tiene que ver con un tema de reivindicación de derechos culturales y lingüísticos, podemos decir, de los pueblos originarios, ¿no?
Y aquí algunas estadísticas sobre los Coneltun que hemos llevado, ya contabilizamos 50 en su momento, con 28, digamos, de fin de semana. Los Coneltun Mapuzungún suelen durar entre 10 días aproximadamente, a veces 12, a veces 7. Cursos presenciales 160. La pandemia también nos obligó a modernizarnos y a empezar a hacer cursos online y también a reajustar nuestra metodología de esos cursos online. Eso sería respecto de la educación de adultos, principalmente. Y bueno, para introducir un poquito, como también no sé cuántos minutos llevo, pero... Peña y Martín, nos queda exactamente 2 minutos para que vamos cerrando esta parte. Entonces, para, digamos, cerrar con la educación, te voy a tomar un poco la atribución de lo que es el trabajo de Trempeyén Mapuzungún Meu, que es ya enfocado a la primera infancia, en la edad preescolar, que también en esto de estar enseñándole a adultos y generar neohablantes, también se identificó la importancia y la urgencia de que hayan hablantes nativos nuevos, pero que las condiciones no estaban, y es ahí que nació el Trempeyén como un nido lingüístico al alero, digamos, de Mapuzungún Letuaín. Como dice ahí, que busca ser una oportunidad para familias mapuche, de poder criar a sus hijos e hijas en Mapuzungún. Este es un trabajo que como idea nace el año 2019, ahí hay una primera reunión en ese entonces con familias que querían conformar este trabajo y que nace formalmente ya el año 2013. Hay algunas fotografías de los pichiqueché, que ellos, digamos, de 9 a 4 de la tarde, de lunes a viernes, están en una inmersión total. Digamos, las ñañas que trabajan en el Trempeyén solo les hablan Mapuzungún a los pichiqueché. Ahí hay una foto del equipo. Principalmente la ñaña Paula Buenumilla, que es la que, bueno, que normalmente habla del Trempeyén, pero no pudo haber estado el día de hoy, que lleva a cabo principalmente los objetivos y la metodología, en apoyo de la ñaña Catalina y la ñaña Miriam, la ñaña Oriana, que son las que trabajan en aula con los pichiqueché como hablantes nativas del Mapudungún y que están generando finalmente hablantes nativos del Mapudungún. Los pichiqueché, los que no saben hablar, entienden Mapuzungún, y los que están empezando a hablar, hablan Mapudungún no solo fluidamente, sino que en un tono muy natural, en un tono muy autóctono, muy, digamos, como primera lengua que se está transformando el Mapuzungún para ellos. Y bueno, brevemente algunas imágenes de lo que es este trabajo. También, digamos, hay distintas metodologías. Por ahí también se intenciona mucho la metodología Montessori, trabajo con materiales concretos en el centro Trempeyén. Y alguna foto de los pichiqueché, que, bueno, reitero, desde el año 2023 que están en este trabajo, digamos, toda la infraestructura adecuada también y pertinente para el trabajo con primeras infancias. Y rapidito, y bueno, un poquito difícil comprimir todo esto en 10 minutos, pero espero que se haya entendido. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Así que continuamos sin problema. A continuación, nuestro Peñi Víctor Naguil también dispone 10 minutos. Reiteramos de nuevo en lo posible que podamos escuchar en lo posible todo de manera sintetizada, por favor. Adelante. Feleimai, Maimari, Pupeñi, Pulamien, Compuenoi, Mulepalota, Tufachi, Falin Chawun, Incher Mayo Kelenta, y Mulepanta, Tufachi Sumu, Fei Tufachi Sumuta, Quiñe, Rume Falin Sumu, Inchinta, Mulita, Ingwe, Shayalta, Tain, Kewun, Fei, Incheta, acá, Kupanta, Tamunta, Nontrancafielta, Quiñeque Sumu, Quiñeque Cusao, Tain, Troquinche, Mapuche Quimelfe, Mapuzungún Meo Piñelu, Ka Feula, Incheta, Nutranca Yanta, Quiñeque Sumu, Quiñeque Raquizanta, Quiñeque Político Raquizanta, Taincusam. Feliz. Una sugerencia, que se tome como sugerencia. Yo creo que nos suena bien, ¿ya? Proclamar preocupación por la situación de las lenguas indígenas, o las lenguas minorizadas, como digo yo, ya más bien, y al mismo tiempo preocuparnos rapiditamente de estas cosas, ¿ya? Feliz. Yo creo de que yo comprendo de que hay un cierto protocolo, hay un cierto orden, hay un cierto tiempo, pero el tiempo no puede ser tan minimizado. Feliz. Es como decirle a una persona, mira, yo estoy preocupado por ti, pero tengo 1 minuto para escucharte. No es suficiente.
¿Feliz? Feliz, Feolata, voy a presentar el trabajo de nuestro equipo, Mapuche Quimelfe Mapuzugún Meo. Somos un equipo que estamos trabajando en la Universidad Católica en Mayolafquén Mapu, entre paréntesis, Villarrica. El equipo está compuesto por las Lamuen que están aquí presentes, la Lamuen María Lara Carimán, la Lamuen María Lara Millapán y Gonzalo Valdivieso, que al mismo tiempo es director de nuestro campus. Ya los cuatro constituimos este equipo. Es un equipo que se constituye en el 2019 y es interesante lo siguiente, o sea, la decisión política, porque es una decisión política, de trabajar en función de la revitalización del Mapuzugún. Como académicos podemos haber hecho cualquier otro trabajo. No digo cualquier en sentido peyorativo, en el sentido de que podía haber una multiplicidad de trabajos que pudimos hacer como académicos, pero decidimos trabajar en torno a la revitalización del Mapuzugún. Nuestro trabajo hay que interpretarlo no como un trabajo académico, es un trabajo de articulación sociopolítica con otras organizaciones del territorio. Ahí voy a especificar los territorios. Estamos trabajando hoy día, somos los únicos que todavía no tenemos logo, estamos trabajando en eso. Ya, Mapuche Quimelfe Mapuzugún Meo, estamos trabajando en alianza con Mapuzugún Letoaín, ya que participa en nuestros cursos, ya, o imparte nuestros cursos que voy a presentar después. Está el Coyactún de Cozcoz, del Arepainguipulli, Trafquintúe, de Mayolafquén Mapu. Yo también participo en esa organización, también hacemos cursos de Mapuzugún. El Consejo Territorial Mapuche de Pucón, y apoyos que hemos tenido también de Peñis y Lamuen de Puelmapu, el caso Quizuinchín, ya, de la Universidad del Comúhue, y en el caso de la Cátedra Libre, no recuerdo ahí, de una universidad de Juan Bosco, ya, no recuerdo ahí el nombre, sí. Ya. Tenemos también apoyo económico, que esto es importante, fundamentalmente de la Embajada Suiza, de la Red de Saberes Territoriales y del CIR, que también está trabajando acá, ¿ya? Y al mismo tiempo, bueno, nosotros también participamos en el CIR, digamos, como académicos. Voy a saltarme un poquito esto de la historia del Mapuzugún, solamente decir, para que la gente lo tenga claro, yo creo que es importante decir esta idea fuerza, es decir, de que el Mapuzugún, en antiguo, ¿ya? Y hasta hace un poco más de 100 años, es una lengua franca, ¿ya? Es decir, es hablado por otras poblaciones que teniendo su propia lengua también hablan Mapuzugún. Entonces, eso dimensiona la magnitud de la pérdida. Es decir, una lengua muy hablada, incluso por otros pueblos, hoy día está en proceso de desaparición, ¿ya? Básicamente, si quisiéramos poner un punto ahí en la cronología histórica, 1883, que es la ocupación de Huayllmapu, de Ulumapu, y 1885, que es el término de la guerra en el Puelmapu, marcarían para mí, desde el punto de vista como historiador, el momento en que se pierde la independencia mapuche. Y la pérdida de la independencia mapuche es un aspecto clave para comprender el proceso de pérdida del Mapuzugún. Y no solamente del Mapuzugún, ¿ya? De las lenguas del mundo, ¿ya? En la medida que tú pierdes la independencia como pueblo, quedas a merced, digamos, del proceso de asimilación lingüística y cultural, ¿ya? Y clave está el tema de las escuelas, ¿no? La instalación de la escuela. No es el único factor de pérdida, pero la escuela es un factor clave, no lo puedes obviar. Quiero dar un dato aquí que es importante, voy a tratar de sintetizarlo, ¿ya? Tómenlo como marco de referencia. No lo tomen como dato exacto estadísticamente, ¿ya? Aunque se haya entregado como dato estadístico, tómenlo como marco de referencia. En la encuesta CEP del 2022 se estima que el 16% de la población mapuche encuestada, que podemos ubicar entre las regiones del Biobío, la Araucanía, los ríos, los lagos, que podemos comprender como Ulumapu, como parte importante, digamos, de Huayllmapu, el 16% de la población mapuche habla Mapuzugún. Con el dato que se entrega respecto al el estudio donde nosotros también participamos, que es un estudio que encomendó UCAI, desarrolló la UFRO, la Universidad del Norte, y nosotros también participamos ahí, la estimación es que un 14% en este marco territorial es hablante fluido de Mapuzugún. No me voy a meter en los otros datos, solamente quiero hacer la siguiente reflexión también. Si nosotros colocamos esos datos en el contexto mapuche, claro, puedes decir 16% y puedes decir 14%.
pero ubiquemos ese dato de población en el contexto global de este territorio, en el contexto global de la población. En el caso de los 16% se van a transformar en el 3,38%, ¿ya? Porque es el cálculo que tenemos que hacer, ¿ya? No tenemos que decir necesariamente, mire, el 16% de la población mapuche, más o menos en este entorno territorial, habla mapuzungún, sino cuánta población de ese territorio habla mapuzungún. Y ahí disminuye, más todavía, porque es una interacción, ¿ya? Tenemos ahí una situación, lo voy a decir con absoluta claridad, que es que nosotros como mapuche en Wallmapu somos minoría demográfica y por lo tanto somos minoría política y eso condiciona absolutamente nuestras estrategias políticas y nuestra estrategia de revitalización. ¿Ya? Voy a saltar el dato de población por ahora. También me voy a saltar estos datos más de situación del mapuzungún actual, porque aquí hay unas cuestiones cualitativas. Porque un asunto es hablar desde el punto de vista cuantitativo y decir cuántas personas hablan mapuzungún y hacerse un panorama de la situación del mapuzungún, pero también nos podemos dejar de analizar los elementos cualitativos. Es decir, datos que a veces uno no tiene en totalidad, pero que tiene que construir. ¿Ya? ¿Cuántos profesores, profesoras, educadores tradicionales, educadoras están enseñando mapuzungún en la escuela? ¿En cuántas escuelas están incorporadas el mapuzungún? ¿En cuántas universidades está incorporado el mapuzungún? ¿Ya? ¿En cuántas radios suena el mapuzungún? ¿Cuántos artistas cantan en mapuzungún? Todos esos elementos cualitativos, eso lo tenemos que construir, para no solamente decir, mira, son 16% de la población mapuche que vive más o menos en Wallmapu, habla mapuzungún, ¿ya? Para tener un panorama más completo, pero eso hay que hacerlo, ¿ya? Eso hay que construirlo. Ya. Voy a ir a nuestro trabajo. A ver, espera un poquito. Ya. ¿Qué hacer? Esa fue la interrogante, ¿no? Después del panorama de la situación del mapuzungún, es decirse qué hacer. Nosotros nos planteamos entonces decir, vamos a trabajar la revitalización del mapuzungún, voy a sintetizar lo que está ahí, y básicamente tenemos que primero decirnos construir un concepto de revitalización lingüística, ¿ya? Porque cualquier cosa que se haga no es revitalización lingüística, eso lo tenemos que tener claro, ¿ya? O sea, la revitalización lingüística tenemos que por lo menos, además de construir el concepto, tenemos que por lo menos colocarle indicador, por lo menos, ¿ya? Y el indicador, o los dos indicadores clave que nosotros siempre estamos conversando, pero que hay que mejorarlo, es decirse, mira, para entender un proceso de revitalización, entenderlo como tal, tienen que surgir nuevos hablantes. Si no se están generando nuevos hablantes, no hay un proceso de revitalización. Tenemos que tenerlo claro. Puede ser de valorización cultural, pero no es de revitalización lingüística, ¿ya? Y lo otro elemento es que el mapuzungún tiene que estar en todos lados. Y yo voy a enfatizar algo. Todos lados, ¿ya? Ningún lado tiene que ser vedado al mapuzungún. Porque a veces entre nosotros, ¿ya? Nosotras, a veces nos decimos, no, es que el mapuzungún no debería estar aquí. ¿Ya? El mapuzungún debería circunscribirse a algunos espacios. No, si no pensamos el mapuzungún como hoy día funciona el castellano, el mapuzungún no se va a revitalizar. Si ustedes se ponen a pensar y dicen, a ver, ¿el castellano dónde está? Está en todos lados, absolutamente todos los lados. Entonces nosotros tenemos que pensar el mapuzungún, ¿ya? En la misma lógica en que se puede pensar el castellano, en todos lados, absolutamente en todos lados. Si alguien considera que hay un lugar vedado para el mapuzungún, tenemos un problema, ¿ya? Hay que discutirlo, pero yo parto de la base de que es todos los lados, no algunos lados. Ya. Nuestro enfoque. Nosotros tenemos tres enfoques en este trabajo. Uno es el enfoque territorialista, es decir, nosotros vamos a focalizar nuestro trabajo en un territorio determinado, de partida, Wallmapu, pero además en el entorno en el cual nosotros está instalado la universidad, el campus, Villarrica, ¿ya? En Mayolafquén-Mapu. Entonces nosotros trabajamos con 4 comunas, que son Pucón, Mayolafquén-Mapu, Villarrica, Curarehue y Panguipulli, ¿ya? Luego tenemos enfoque comunicativo, queremos decir de que los cursos, sobre todo el tema de los cursos, lo fundamental es que los estudiantes aprendan mapuzungún, adquieran mapuzungún, usen mapuzungún, ¿ya? Y el enfoque de segunda lengua, ¿ya? Esta es una discusión un poquito más larga, pero en el fondo tenemos que asumir que en cualquier proceso de aprendizaje del mapuzungún en la situación actual, sean para niños, ya niños pequeños, niñas pequeñas, ya como para jóvenes o para adultos, siempre va a ser un enfoque de
es el mapuzungún como segunda lengua. Peñi, Víctor, por favor. En un minuto. Un minuto, ya. Entonces, en un minuto, en nuestro trabajo, tenemos enseñanza de mapuzungún, ¿ya? Ese es el número de personas aprobadas. Aquí lo que es importante decir no es la cantidad, es la calidad de los shirkatufes que salgan en el proceso de aprendizaje. Nosotros no sacamos nada de decir como programa, mira, pasaron 500 estudiantes por acá. ¿Ya? ¿Y a cuánto aprendieron un nivel básico mapuzungún? No sé, 20. ¿Ya? Quedamos las mismas. ¿Ya? Entonces nosotros hemos restringido el acceso, o sea, quiero ponerlo así, hemos puesto un límite, ¿no? 20, 25. Y aún así, bueno, hay asuntos de deserción que hay que discutir, hay que conversar, pero eso más o menos son los números y el 2025 está en espera porque estamos trabajando en ello. Tenemos una segunda línea que es la elaboración de material didáctico. Hemos logrado construir algunos materiales didácticos que están ahí, que se presentan en la Semana del Mapuzungún, que eso quiero destacarlo también. Tenemos un tercer trabajo que es el tema de la promoción del Mapuzungún. Nosotros tenemos instituido la Semana del Mapuzungún, que generalmente lo hacemos en abril, ¿ya? 3, 4 días donde dedicamos a hacer presentaciones en Mapuzungún, Notram, etcétera, 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 ¿ya? Hicimos una yecán en una oportunidad con música y canto solo en Mapuzungún, ¿ya? Aquí hay un ejemplo de Mapuzungún y Relento, la semana de Mapuzungún, que el 2024 se lo dedicamos a Puelmapu. Vamos haciendo semanas temáticas, por decirlo así, ¿no? Y se lo dedicamos a Puelmapu. Tengo unos invitados de Puelmapu, ¿ya? Investigación. Todavía no hemos desarrollado una investigación propia, estamos elaborando unas ideas, pero participamos en este estudio que le mencioné antes, ¿ya? ¿Ya? Y esto lo voy a dejar para la siguiente parte. ¿Feliz? Gracias. Fuerte el aplauso y David. Gracias, gracias a todos. Disculpen por el tiempo, porque lo importante es igual ser escuchado y escuchar a todos. Este tiempo de repente son bastante limitados. Eso nos reflexiona que tenemos que hacer muchos eventos de esta circunstancia o otros que nos permita conversar de acuerdo a nuestros tiempos. Gracias. Ahora vamos a la segunda ronda. Como dijimos, la segunda ronda ocurre la metodología que cada uno tiene una pregunta, la misma pregunta y en 10 minutos desarrollan. Por favor, seamos un poquito respetuosos en tiempo para escuchar y escucharse. Pueden retomar tema anterior. Voy a reiterar la pregunta que dice así. ¿Qué aspectos o factores consideran que son claves para llevar a cabo este proceso? Y quiero que en lo posible focalicen en esa pregunta, por favor. Así que ahora vamos a partir bajo el mismo orden que hemos hecho en la primera ronda. Entonces, vamos a pedir a nuestra cuyaca o cuyaya, Eva, para que pueda partir, por favor, esta segunda ronda, respondiendo a la pregunta, ¿qué aspectos, factores considera que son claves para llevar a cabo este proceso? Bueno, me parece que los factores a considerar para llevar a cabo este proceso de inmersión lingüística, porque me voy a remitir más a eso porque hay harta experiencia que conté, ¿no? Pero la de inmersión lingüística es la más relevante de todo este proceso. Una es contar con la familia anfitriona que realmente hable la lengua, que todos hablen la lengua, y eso nos ha resultado a nosotros con la Cuyaya Sonia. El otro, los espacios de aprendizaje, que tienen que ser varios espacios de aprendizaje, y que la gente que va a ingresar a esta experiencia quieran de verdad aprender la lengua. En eso sí hemos sido súper exigentes. ¿Tú realmente quieres aprender la lengua? Si dices sí, ya, ingresa al nido, o sea, a la inmersión. Entonces, eso yo creo que es súper importante, y también que las jóvenes que están estudiando esta inmersión lingüística puedan tener el apoyo de la familia, y en ese aspecto estamos un poquito al debe porque hay alumnas que vienen de familias que no usan la lengua, no hablan la lengua. Los padres, ¿cierto?, fueron prohibidos en el uso de la lengua cuando fueron niños. Entonces, ese es un proceso que yo creo que de trabajo que hay que hacer psicológico con los padres para poder superar esa parte. Pero principalmente, ¿cierto?, en el caso de las alumnas que tenemos que son universitarias, ¿cierto?,
tenemos, ¿cierto?, esos factores que yo les mencionaba, que tiene que ser así, porque si no, no se logra avanzar en el aprendizaje de la lengua aymara. Eso yo no sé si respondí la pregunta. Dios Pajardo, muchas gracias. Gracias. Aplauso para Kuyaya Eva. Así que a continuación vamos a dar la palabra a nuestro hermano Samuel. Por favor, adelante. La misma pregunta. Maururu. Fernanda, me gustaría ocupar de los 10 minutos, 3 minutos en mostrar los videos que te... Por favor, por eso. Samuel. Así que retomo. Y de ahí la presentación, sí. Por favor. No, están sueltos, no están en la presentación. No están en la presentación. Ay, tienes toda la razón. Perdón, ya. Vamos. Lo bueno es que la hermana Eva nos regaló algunos minutos. Espera, vamos a partir ya. Este video, para contextualizar, es una de las actividades culturales que tenemos todos los años, hace 20 años atrás, y se llama Mahana Otereo. El Mahana Otereo, de alguna forma para poder tratar de traducir, es el Día de la Lengua Rapa Nui. Y ese día es una actividad de todos los establecimientos de la isla, todos los establecimientos municipales y subvencionados también, y todos los nidos y jardines, muestran su trabajo del año en esta actividad cultural que tenemos siempre, que es en noviembre, la primera semana de noviembre. Yo no sé si ustedes alguna vez han escuchado hablar de la Tapati Rapa Nui, que es otra actividad cultural que nosotros tenemos en el mes de enero y febrero. En esta instancia es solamente de todos los establecimientos educacionales, y me gustaría que ustedes pudieran oír cómo hablan los niños, por favor. Aroi, Mahina. N-G-A Maururu Aroi. Eu mai tokinehe e mauro anai Mahina yumi taktaka ko maramita. Aha tu he he oro aroa he h he o he te he Maururu. Ellos están deletreando la letra de la luna. Mahina en Rapa Nui, o sea, luna, perdón, en Rapa Nui se dice Mahina. Entonces, una de las actividades o de las presentaciones que hicieron, en este caso, este nivel, que es el nivel más grande, era deletrear letra por letra los diferentes tipos de luna. ¿Ya? Por eso ellos están mencionando eso. Gracias. ¿Puedes ir con el segundo video, por favor? Siguiente. Claro, este es como un video, una cápsula que hicimos en algún momento, y sería bueno poder compartirlo con ustedes. Korua Panangamai Tereo Rapa Nui. ¿Podemos volver a la presentación?
presentación, por favor. ¿A dónde se movió? Muchas gracias. Ahí. Bueno, para mencionar algunas de las metodologías o enseñanzas que nosotros aplicamos en el Hong'a, en primer lugar, todos los días cuando llegan los niños al Hong'a, se realiza un círculo de la oralidad. Este círculo de la oralidad nosotros lo llamamos taca-taca. En el taca-taca, los niños se saludan, se preguntan cómo están, cantan, y ahí también, en este círculo de la oralidad, es donde los maori le explican cuál va a ser la actividad del día. Esa es una de las actividades diarias. Otra actividad también que nosotros tenemos es salida pedagógica, que nosotros lo llamamos en Rapa Nui, he akitkainga, ¿ya? Nosotros tenemos varios sitios arqueológicos, tenemos mucho patrimonio arqueológico. Entonces, las salidas pedagógicas que realizan los niños es a visitar los ahu, a visitar los moai, a conocer las cuevas, a conocer las bahías, los volcanes, ¿ya? Todas estas salidas, como yo les comentaba, es en Rapa Nui, ¿ya? Bueno, un aspecto súper importante siempre es la familia, ¿ya? Es importante mencionarle a ustedes de que en nuestro caso existen o papá o mamá que no hablan Rapa Nui. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos como establecimiento? Generamos espacios dentro del año para enseñar a hablar Rapa Nui a los padres. ¿Para qué? Para que ellos también nos ayuden a reforzar en sus casas con sus hijos, ¿ya? Entonces, ese es un espacio que nosotros también logramos entregar. Esta foto, si ustedes se fijan en la del medio, dice Tauho'ou. Esta es otra actividad que es propia del Hong'a. El Tauho'ou es cuando es la época de solsticio, ¿ya? En invierno. Y es una actividad que nosotros celebramos todos los años también, ¿ya? En esta actividad nosotros incluimos los apoderados, siempre, en la mayoría. De hecho, les voy a comentar, que puede ser que les genere curiosidad, pero en el Hong'a Areo nosotros no entregamos almuerzo. Parte del compromiso, ¿ya?, de los padres que quieren matricular a sus hijos en este establecimiento es que ellos tienen que llevar el almuerzo, ¿ya? Nosotros realizamos un calendario y durante el mes le toca a diferentes apoderados llevar el almuerzo para todos los niños, para todos, ¿ya? Entonces, esta actividad es propia. El Hong'a la hace todos los años, ¿ya? Y bueno, ustedes se pueden dar cuenta ahí también están almorzando afuera, en cuando hace mucho calor, también tienen un espacio dentro. Otra actividad también que tienen todos los viernes es gastronomía. Con los mismos maori, ¿qué es lo que realizan ellos? Hacen curanto, hacen poe, hacen tunuaji. Tunuaji es una parrilla, comen pescado. El pescado, claro, uno dirá, hay que tener cuidado porque tiene espina. Todos los pescados en el mundo tienen espina, pero en este caso hay que enseñarle a los niños cómo comer. Eso es parte de la práctica, ¿ya? Recalco nuevamente lo que comentaba Eva. Todo es en la práctica, de ver, de mirar, de tocar, de sentir. ¿Para qué? Para que el niño entienda su cosmovisión, dónde está, y entender cómo él se tiene que desenvolver. Eso es súper importante y que, bueno, es uno de los puntos en realidad que nosotros tenemos. Y bueno, y aquí tenemos algunas fotos. Los niños salen mucho, se recicla bastante y una vez al mes ellos llevan, tenemos un centro de acopio en la isla que se llama Orito. Ellos separan, o sea, primero terminan de ocupar los envases, los lavan, los separan y una vez al mes los van a dejar en este centro de acopio. Aquí, bueno, en la foto de acá abajo estaban viendo el eclipse último que hubo, allá están cocinando, acá es el Mahana Tereo. Y con esto quiero concluir la respuesta, o sea, para ir cerrando y manteniéndome dentro del tiempo. Esta foto que ustedes ven es uno de los grupos, o sea, claro, el tanga es el nivel, perdón.
el nivel que se retiró del Honga'a, ¿ya? Porque nosotros tenemos, como yo les comentaba, desde los 2 años hasta los 6 años, y este es el nivel de kinder, ¿ya? Esta es la graduación de ellos. ¿Qué es lo que nos sucede? Cuando los niños terminan en Honga'a, nosotros ya no tenemos otro espacio para poder ir, para poder mantener esto, ¿ya? Y ahí se nos torna una problemática, ¿ya? El financiamiento que nosotros hemos tenido ha sido a punta de lucha y también muy importante, gracias a muchas personas que han querido y han creído en este sueño. O sea, actualmente donde nosotros nos ubicamos fue un esfuerzo de un grupo de personas que donó materiales, otra persona donó un terreno, prestó el terreno. ¿Para qué? Para poder levantar este espacio y poder crear el Honga'a Rapa Nui físicamente, ¿ya? El espacio que nosotros tenemos no es un aula, o sea, no son salas, es un aula abierto, así como acá, y con una línea imaginaria nosotros separamos 4 niveles, ¿ya? Que es más o menos lo mismo que se usa en Hawái y en Aotearoa, Nueva Zelanda, ¿ya? ¿Por qué? Porque la idea es que cuando un niño de un nivel le atrae otra actividad de otro nivel, ellos puedan compartir dentro, no tenerlos encerrados en una sala. O sea, eso para nosotros no va, ¿ya? Por eso constantemente, todas nuestras actividades pedagógicas siempre son fuera del aula, ¿ya? Y los fondos, como yo les comentaba, es difícil. Cada año vamos trabajando, vamos buscando fondos, postulando a proyectos. Sí quiero mencionar, como comentaba aquí Víctor, de que, claro, hay ciertas instituciones públicas que nos ayudan, pero las necesidades son infinitas, ¿ya? Y bueno, y ahí vamos viendo. También como dato importante, para hacerles saber, el municipio de Rapa Nui generó una ordenanza municipal hace más de 5 años, en que ellos proclamaron, o sea, el municipio proclamó de que la lengua Rapa Nui es oficial en Rapa Nui. Y eso, ¿qué es lo que significa? Que todas las instituciones públicas tienen que tener en primer lugar a alguien que hable Rapa Nui, porque aún existen personas, adultos mayores en la isla, que escuchan español, pero no entienden ideas, conceptos. Y por otra parte, para generar también documentos formales en lengua Rapa Nui, ¿ya? A veces, por más que uno pida, lo tenemos que hacer nosotros, ¿ya? No siempre hay que esperar, porque a veces se demora mucho, ¿ya? Cuando se demora mucho, terminamos un poco desgastados, creyendo poco y perdiendo un poco la esperanza. Por eso, yo aliento a que todo tiene que ser en conjunto, nunca hay que esperar, hay que seguir dándole, a pesar de que de repente pareciera que uno se va a caer, pero siempre hay una luz al final, y eso es lo que nos tiene que mantener motivados en poder mantener nuestra lengua siempre. Ojejo. Maururu. Gracias, muchas gracias. Samuel, muchas gracias. Así que continuamos ahora sí con Alberto. Alberto, a partir de este instante tiene esos 10 minutos. ¿PPT o video? Video. Vamos a ver el video primero. No, el otro video. ¿Otro video? El otro. ¿El otro video? Sí. Alberto, el otro. Chempeyem. Chempeyem. Uno Chempeyem. El otro lo vamos a omitir, pero no tiene. Espera un segundito. ¿Le doy nomás?
Trempeyem Mapuzungunmeu nace el año 2023 como una alianza entre un grupo de familias mapuche, quienes anhelábamos que la lengua mapuche viviera en nuestros hijos e hijas. Lo anterior tiene sus inicios en 2019, donde surge entre nosotros una gran preocupación, dado que a nivel educativo no existe una interculturalidad real en los jardines del sistema público o privados en nuestro territorio. A su vez, tampoco hay educadores hablantes de Mapuzungún. Feita, ka femechi, Juanle, go femechi inaugura 20 puntos. ¿Fele? De esta manera logramos gestionar nuestro propio espacio donde niños y niñas pueden ser educados en su lengua. Lamentablemente, mes a mes, Trempeyem carga una mochila financiera que ningún otro centro educacional lleva, puesto que la normativa actual nos impide cualquier acceso a financiamiento de instituciones de Estado porque no contamos con un terreno propio. De esta forma, la única vía de sobrevivencia de nuestra lengua queda en esfuerzos colectivos de las familias. Un doble esfuerzo tomando en cuenta que la región de la Araucanía es una de las regiones más pobres del país y esa pobreza está mayormente concentrada en el pueblo mapuche. A esto se agrega que hay más de 807 cupos en lista de espera para jardines infantiles, donde nuestros niños no siempre son una prioridad. Lo que me motivó a traer a mi hijo a Trempeyem es que acá se hace una inmersión lingüística en Mapuzungún, que es el idioma mapuche en el cual yo también estoy trabajando arduamente para poder revitalizar nuestra lengua mapuche y nuestro quimun y todos nuestros saberes para que esto continúe en los niños, en los jóvenes y también en nosotros los adultos. Así que, pero en el fondo, para que se pudiera un poco mostrar en imágenes lo que se hace en el Trempeyem Mapuzungún. Bueno, sobre esta experiencia, ¿qué podría decir como cosas más relevantes? Yo creo que la inmersión total en el Mapuzungún, que como decía en el video también, no existe en ningún otro lugar o un centro, por ejemplo, oficial de Jungio Integra, no lo tiene. Ya, entonces, cuando hay familias que quieren criar el Mapuzungún, luego llevan a su pichiqueche a un jardín tradicional, digamos, pasan inmediatamente todo al Winkazungún. Ya existen claramente programas ahí que también implementan el tema de la lengua mapuche, pero son un tiempo muy insuficiente, podríamos decir, porque la exposición a la lengua, la cantidad de tiempo es muy relevante. Acá, por ejemplo, funciona de 8:30 a 4:30 de lunes a viernes, ¿ya? Y eso empieza a generar resultados, no sé, por luego de 2 o 3 meses, ¿ya? Resultados concretos, los pichiqueches realmente empiezan a hablar en Mapuzungún, ¿ya? Y aún así es difícil porque también luego de eso los pichiqueches se van a su casa y en muchos casos, digamos, su familia o sus padres o madres, digamos, no son hablantes de Mapuzungún, por ejemplo, entonces pasan al castellano igual. Entonces tienen una gran parte de su tiempo en la cual igual están expuestos al castellano, ¿ya? Entonces, eso quería mencionar sobre Trempeyem, digamos, que busca la inmersión total y que lo está haciendo, este es el 2º año. Los resultados diría que están a la vista, hay niños que son hablantes ahí,
Ya no es una cosa que pudiéramos decir, ya bueno, estamos en un proyecto pero no sabemos bien los resultados. Se pueden ver, o sea, si hay hablantes de Mapuzungún y conversa con esos pichiquillos en Mapuzungún, esos pichiquillos le van a responder en Mapuzungún, van a conversar con ellos en Mapuzungún, es algo efectivo. ¿Ya? Bueno, no me acuerdo cómo era la pregunta, pero no sé si va por aquí la respuesta, pero quería decir que un factor relevante es la autonomía que tienen que tener las experiencias. Creo que tenemos que ser los mismos mapuches, las mismas comunidades, los mismos territorios, las organizaciones quienes levanten y lleven a cabo este proceso. Creo que eso es algo muy relevante. Bueno, también hay muchas limitaciones para poder desarrollar esta iniciativa, porque actualmente todas las leyes y normativas actuales, digamos, efectivamente no permiten un apoyo oficial o permanente a iniciativas como esta, ¿ya? Por otra parte, también obviamente se requiere de la infraestructura, digamos, algo que tampoco tenemos, digamos, como sociedad mapuche, una sociedad empobrecida, hay una razón política del por qué nosotros estamos hoy así y muchas veces no podemos gestionar nuestra misma educación, digamos. Entonces, creo que eso es lo que hacia allá se tiene que avanzar, contando con infraestructura propia y que eso creo que nos podría permitir o alivianar, digamos, también todo este proceso que llevamos adelante. ¿Ya? Y también existe una ausencia de políticas públicas, obviamente, en materia de revitalización del Mapuzungún. Lo que hay hasta hoy, si bien ha sido muy útil, digamos, porque ha empujado algunas iniciativas, podríamos decir lo mismo que desarrollamos nosotros en educación de jóvenes y adultos, pero en primera infancia creo que hay una falencia muy grande, porque no hay políticas desde el Estado para poder fomentar que permita, no sé, la creación, el desarrollo y el financiamiento de estos centros para pichiqueyes, ¿cierto?, en educación inicial, como se dice, ¿ya? Eso quisiera decir, y bueno, como dije también, yo creo que el video un poco refleja, digamos, de lo que se hace adentro de Trempeyem. Nosotros partimos el año pasado con pocos pichiqueyes, pero este año se han ido sumando más niños y más padres y familias también han ido preguntando por el centro. Y también tenemos que estar constantemente lidiando con la incertidumbre. Por ejemplo, nosotros no tenemos mucha seguridad si el otro año continuamos, por ejemplo. Entonces, año a año, mes a mes, tenemos que ver cómo gestionamos los recursos. Ya, eso creo que voy a decir nomás porque... no me... Eso. Caquiñé. Gracias, Alberto. Así que entonces vamos a continuar con el Peñi Víctor. Y la pregunta, si es que se olvidaron, ¿qué aspectos o factores consideran que son claves para llevar a cabo este proceso? Víctor, suyo la palabra, los 10 minutos. Feliz. Cierro lo anterior nomás, comentando de que para el 2025, más o menos en lo inmediato, nosotros pretendemos crear un curso A21, ¿ya?, que es lo que nos está faltando para darle continuidad a los chilcatufes que han participado anteriormente. Y también vamos a entrar en un diálogo para tratar de crear semanas del Mapuzungún a nivel comunales, ¿ya? Ir a hacer un trabajo, digamos, ya eso es ya más de difusión del Mapuzungún. Quiero terminar compartiendo una idea que es válido, digamos, como mapuche, ¿ya?, plantearlo como mapuche, y quiero después finalizar con una reflexión, ya, en el tema de los factores, pero que yo interpreto como un factor más político e ideológico, que es importante que tengamos en consideración. Respecto a la idea, yo creo que las instancias que estamos trabajando en la revitalización del Mapuzungún, porque organizaciones mapuche hay muchas, ¿ya?, y nadie está vedada de participar en un proceso de recuperación del Mapuzungún, de revitalización, pero hoy día existen muchas organizaciones que están trabajando específicamente por la revitalización del Mapuzungún. Entonces, yo lo que pienso, como sugerencia, es que podamos construir un acuerdo que tenga una idea básica, fundamental, un cimiento básico de decir, ¿ya?, de que el futuro del pueblo mapuche depende del futuro del Mapuzungún.
¿ya? No existe pueblo mapuche sin el Mapuzungún, ¿ya? El Mapuzungún le ha dado continuidad a la existencia del pueblo mapuche, junto al territorio, junto al Guaymapu. Esos dos elementos tienen que ser un cimiento básico en el cual tenemos que estar de acuerdo, ¿ya? Decir tierra o territorio en Mapuzungún es un cimiento básico que tenemos que tener, digamos, para construir, reconstruirnos como pueblo. Y aquí una reflexión, ¿ya? Es más, si ustedes quieren, porque nosotros hacemos trabajo práctico en el sentido de gestión, etcétera, etcétera, pero yo creo que todo ese trabajo que estamos haciendo tiene que tener un marco, ¿ya? Un marco de reflexión política, y es decirnos lo siguiente, ¿ya? En este proceso de construcción que estamos haciendo como mapuche, de reconstrucción como nación, ¿qué rol juega el Mapuzungún en eso? ¿Ya? Esa es la respuesta que tenemos que darnos, ¿ya? ¿Queremos que exista una nación mapuche con el Mapuzungún o sin el Mapuzungún? ¿Ya? ¿Es viable una nación mapuche sin Mapuzungún? ¿Podremos llamar a ese grupo humano, ya que se identifica como nación mapuche, decir que es mapuche sin Mapuzungún? Entonces, esa es una reflexión que nosotros tenemos que hacernos como pueblo, ¿ya? Y voy a decir algo que a veces digo, también lo he dicho en público, no tengo problema, que contradice algunas visiones generales. Yo pienso de que la afirmación de que una lengua determina la identidad de un pueblo o de una persona no es enteramente verdad. Eso se construye, ¿ya? O sea, en esencia, la identidad de una población, la identidad de un pueblo, la identidad de una persona, no está determinada por la lengua. ¿Me explico? ¿Existen los argentinos? Sí. ¿Existen los chilenos? ¿Es determinante el castellano para que alguien diga que es argentino o es chileno? ¿Ya? ¿Es determinante eso? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, es una construcción, es una decisión política decirnos, ¿ya?, de que la construcción de la nación mapuche va ligado al Mapuzungún, ¿ya? Es una decisión, ¿ya? Porque hoy día, además, tenemos 2 millones de personas, más o menos, ¿ya?, que nos autoafirmamos como mapuche, ¿ya? Pero no todo el mundo habla Mapuzungún, ¿ya? De hecho, yo no soy hablante nativo de Mapuzungún, aprendí, ¿ya? Ahora, pero si decimos, ya, el Mapuzungún es fundamental para esta construcción como mapuche, entonces, con ese gran marco, con ese gran paraguas, decirnos, vamos a hacer un compromiso, ¿ya?, por la existencia del Mapuzungún, ¿ya?, la proyección del Mapuzungún, porque de eso también depende la existencia como pueblo, depende la existencia de Guaymapu. Entonces, una nación no es una abstracción, ¿ya? Una nación es una materialidad, es algo concreto, articulado, ¿ya?, con personas articuladas. Y en Guaymapu, voy a volver a sentir, y cierro con esto, nosotros somos minoría demográfica y somos minoría política. Por lo tanto, nosotros lo que tenemos que pensar para la población chilena que está en Guaymapu, la población argentina que está en Guaymapu, es cómo la integramos en un proyecto político como pueblo. Porque va a ocurrir lo siguiente, suponiendo, esto es suposición, supongamos de que una política de revitalización del Mapuzungún vaya dirigida exclusivamente a la población mapuche. Y en Guaymapu existan 2 comunidades lingüísticas. Una, la mapuche, hablando Mapuzungún y hablando castellano, porque el castellano no va a salir de ahí, ¿ya? Y la otra, hablando castellano. En la interacción, porque va a haber interacción, ¿ya?, lo que va a predominar el castellano. Por lo tanto, tenemos un desafío, ¿ya? Y yo digo, hay 2 revoluciones que tenemos que enfrentar, que es la revolución frente al Estado chileno, pero también una revolución con nosotros mismos, ¿ya?, de decirnos, tenemos que llevar el Mapuzungún más allá de nosotros mismos, ¿ya?, a la población chilena y parte de la población argentina que está en Guaymapu. ¿Feliz? ¿Feliz? Caquiñé, ¿no? Ya, gracias, Víctor. Bien, muchísimas gracias, excelente, todos los expositores. Ahora, por el programa, tenemos que ir a una ronda de preguntas. Vamos a abrir máximo a 4 preguntas. Queremos que las preguntas sean acotadas. Preguntas a lo que acaban de exponer. Por razones de tiempo, no vamos a
vamos a cortar si es que tienen comentarios largos, por favor. Así que, por favor, los que están colaborando, noten, ahí está José para allá y para acá hay otro. Las cuatro preguntas en una recibimos y eso, y el público aquí, a los expositores, a quien dirige, ustedes lo van respondiendo también. Muchas gracias. Entonces, por favor, a José, allá, por favor. Y después el 2 está por acá, el hermano. ¿Y hay alguien más? Ya. Mario Compuché, Cheta José Campiñán, soy el subdirector nacional de pueblos originarios del Servicio del Patrimonio. Nosotros hemos apoyado esta actividad y también hemos apoyado a la experiencia a Ungareo y a Mapuzu Beletuaín desde el principio. Claro, y yo voy a hacer una reflexión a partir del rol en el cual nosotros estamos. Nosotros nos las hemos jugado por la revitalización de las lenguas indígenas porque ese es el mandato que nos dio la primera consulta, la consulta previa que hicimos para la creación del Ministerio de las Culturas en el año 2014-2015. Y esa fue la principal reivindicación que apareció y por eso estamos acá también con los hermanos de la Academia de la Lengua Kunza, que también son parte de trabajan en nuestra... Yo creo que acá hay un tema como Estado, ¿no? Porque en este minuto, mientras nosotros estamos acá reflexionando y hablando, se está discutiendo el presupuesto 2025 en el Parlamento y el presupuesto está en peligro, en el caso nuestro. O sea, todo lo que hemos apoyado aquí a los Peñi, a los hermanos de Tanga y Vicente, está en peligro porque los parlamentarios, ya pasamos la discusión de la diputada, pero ahora están en los senadores. Entonces esto entró en una discusión política respecto de un juicio político al actual gobierno, cuando en realidad nosotros venimos trabajando hace 11 años. Hemos pasado por 3 gobiernos y lo digo sin vergüenza, nosotros en el gobierno donde más fuimos felicitados nuestro trabajo fue en el gobierno anterior, ¿no? El gobierno de derecha. Entonces, aquí hay un deber de los servicios públicos porque todos estos apoyos, especialmente nosotros no hemos podido apoyar a Mapuzu Beletuaín en el jardín infantil porque no nos alcanzan los recursos. Nosotros ya les traspasamos recursos para el trabajo que hace Mapuzu Beletuaín con la educación para adultos durante todos estos años. Porque también hay otras instituciones en la Araucanía. Está Filquerupo y ahora está el Trabún de Comunidades de la Comuna de Temuco, que también nosotros los apoyamos mediante convenios de colaboración. Entonces, el Estado primero tiene, las instituciones acá presentes, necesitamos una articulación entre nosotros, porque los financiamientos para la revitalización lingüística no pueden depender de la discusión parlamentaria. Tienen que ser financiamientos permanentes de las instituciones públicas y bajo un objetivo, y ahí suscribo lo que dijo el Peñi Naguil, tenemos que ponernos de acuerdo y no competir entre nosotros, porque eso lamentablemente es lo que pasa con las instituciones. No existe ninguna articulación entre los organismos que trabajan con política indígena. Ninguna. No hay nadie que coordine la política pública. Entonces cada cual hace lo que puede con sus propias metodologías. Nosotros nos jugamos, tenemos una metodología basada en la participación. No tenemos fondos concursables, porque el fondo concursable es una aberración. Hace competir a la gente entre sí por un pequeño proyecto. Y eso requiere, yo lo hablé con los directores de la CONAI, requiere cambiar su glosa presupuestaria, porque el enfoque de derechos tiene que entrar a la administración del Estado. Ahí donde se toman las decisiones, a los departamentos jurídicos, a los departamentos de administración. Porque hay autoridades que pueden tener muy buenas intenciones, pero todo lo que quieren hacer se lo frenan a los departamentos jurídicos y ustedes lo saben que es así. ¿Ya? Entonces, yo creo que la gran lección de este seminario es que nosotros necesitamos tener una articulación entre servicios públicos, porque tenemos que tener clara la película. Nosotros lo tenemos súper claro, y yo me he encargado de que todos los funcionarios de la subdirección, que en el tema de la revitalización el objetivo es uno solo y la creación de nuevos hablantes. Es la creación de nuevos hablantes. Y es una enseñanza que yo la aprendí con Mapuzu Beletuaín. Porque yo incluso he estado en los Coneltun de Mapuzu Beletuaín. Y uno trata de traspasárselo a las autoridades con las que trabaja. Entonces, estamos en una regresión de la política pública hacia pueblos indígenas. Hay cosas que antes no se discutían y hoy día se discuten. Hoy no tendría por qué estarse discutiendo en el Congreso el financiamiento para un programa como el nuestro que ha demostrado su efectividad. Lo ha demostrado con los números y los estudios que se han hecho lo demuestran. ¿Se fijan? Y estamos al arbitrio de gente absolutamente ignorante de estos temas.
en este minuto. Entonces hay una responsabilidad también de la gente que lo elige, po, obvio. Necesitamos el poder político ahí también para esto, pero yo creo que la gran lección de este seminario es que yo estoy hablando acá de los servicios públicos, que por una vez finalmente nos coordinemos en esto, porque esto van a ser puras declaraciones de buenas intenciones, vamos a salir aquí súper bien, nos van a sacar la foto y después va a seguir todo igual. Va a seguir todo igual. Aquí la UCAI estuvo a cargo de elaborar un plan para el diseño de los pueblos indígenas. Yo participé en montones de reuniones donde discutimos y se incorporaba la actividad que hace cada servicio. ¿Y dónde está el plan? ¿Dónde está el plan, po? Entonces, no podemos quedar supeditados a los caprichos de ciertas personas que toman decisiones o a malos entendidos o a entrar a competencia que quién tiene más éxito con la gente, a quién la felicita más la gente. Eso no es el objetivo como servidor público. Uno tiene que tener claro para dónde va cuál es el objetivo. Porque yo estoy convencido, como lo han dicho acá todos los hermanos y hermanas, que si esta generación no hace algo por las lenguas indígenas, nuestras lenguas van a desaparecer. Es así, y ese diagnóstico está hecho. No necesitamos gastar plata más en hacer diagnósticos, pagarle a consultoras para que hagan diagnósticos que están clarísimos. Nosotros hemos hecho 2 procesos de consulta previa, y en todos ellos ha salido el tema de las lenguas, súper claro de parte de la gente. No necesitamos hacer el diagnóstico. Los diagnósticos están hechos, y están hechos por la propia gente. Si quieren, nosotros les compartimos lo que es los resultados de las 2 consultas. Ahí está, la gente. Entonces, eso, pongámonos de acuerdo. Y esa tiene que ser el resultado de este seminario. Porque si no, vamos a seguir en lo mismo. Gracias, José, Peña y José. Así que vamos a la pregunta de acá. Mari Compuche, Mari Pulamien, Pudomom le Palú, Cafilche, Caque Mapum le Palú, Caque Guarria, de todas las naciones le digo yo, Fil Mapu, Canipulamiento Fam le Palú, Quimelfe, Jardín Infantil Mucadau le Inchin. Ilculen, ¿qué significa Ilculen? Ah, ya, muy bien. ¿Y Yazquelen? Es lo mismo. Es lo mismo, Yazquelen. ¿Por qué le dije, por qué estoy enojado? Le dije porque la primera parte, a lo mejor, disculpe lo lamiene, pero se alargó mucho y nuestro peña aquí se acortó el tiempo y nosotros, pues, sabiendo que los pueblos originarios no tenemos casi limitaciones para hablar, sobre todo nuestra cultura, hablar nuestra cultura es súper largo, súper amplio. Y mi peña, lo que acabo de comentar también lo reconozco, lo que dice mi peña y lo que piensa. Así nomás nosotros trabajo ya 14 años en jardín infantil, en Cerro Navia, Relmu. Aquí hay mayoría de milamguenes que también estuvieron trabajando y algunos muy pocos pasamos a contrata, tuvimos que estudiar. Nosotros venimos de la oralidad, no de hacer así, contrata. Solamente por estudio universal, no. Nosotros somos oralidad, nuestra propia lengua tenemos, todo propio. Riqueza propia, infinidad, espiritualidad, todo tenemos propio. Hacer valer realmente, no estar con proyectos que nosotros pedimos. Es muy simple cuando se pierde la lengua, idioma, mapudungún, se está perdiendo, decimos nosotros, porque tenemos que pasar con un consultora, como decía el Peña, recursos miserables, todos los años no hay recursos permanentemente nuestros hablantes. Nosotros estuvimos a punto de alejarnos, ¿cierto, Lamien? Aquí está presente Lamien. Y afortunadamente tuvimos que estudiar de nuevo, para poder, después de viejo estudiamos de nuevo, para poder ser contratados. Así que mi molestia también por esa parte, que lo que decía el Peñi, todo claro. Y aquí felicitarle al Peñi de Llorana, Jorúa, Llorona. Felicito a usted porque mi admiración también, muy claro lo que dice, se enseña solamente lo que es idioma Rapa Nui. Imagínense, también ellos trabajan recursos, no tienen recursos fijos. Yo le dije a mi lamien aquí, nosotros quedamos en la ruina en caso tenemos que llevar propio alimento para todos los niños. Imagínense ustedes cómo no lo financian, tener recursos para alimentos para los niños que ustedes le están revitalizando en nuestra lengua, su propia lengua.
Cada nación tiene su propio idioma. Entonces, eso estamos de falencia totalmente. En cada país, a lo mejor, falta de voluntad. Hay recursos, hay plata. ¿Y por qué nosotros tenemos que estar siempre concursando nuestra gente? Que no tiene seguridad, por ejemplo, lo que AFP, qué sé yo, diferentes seguros que hay, no tiene garantía. Nosotros sufrimos mucho. Nosotros estamos trabajando, yo llevo 14 años jardín infantil, algunos también llevan y otros llevan 15 años. Hemos esforzado muchísimo, hemos aguantado porque quedábamos sin trabajo 3 meses, a veces quedábamos sin plata, sin nada. Entonces por ahí se pierde la lengua. La mía en la Aymara debe pasar lo mismo también a veces. Por eso debe hacer realmente valorizar, respetar, que no termine nuestro mapudungún, también nuestros ancestros, nuestro cuifiqueche, que no esperar que tengan estudio, volver a estudiar esos ancianos, tesoro humano, eso. Debemos respetarlo y valorizarlo, realmente que haya recursos, que no estemos solamente en seminarios hablando así, pero que haya falta voluntad política. Mi Peñi también le felicito el Peñi anterior, el Huenchumilla, parece que también reconoció que aprendió muy bien mapudungún, eso. Aquí en mi Peñi también la parte política, más, yo creo que en eso se basa más el Peñi. También valorizo, porque soy hablante, dice uno a veces, pero hablante a media a lo mejor, pero la parte política es muy necesario, Peñi. Milamien, también los felicito, todas las felicitaciones para Milamien, el Aymara también, porque tenemos mucho, estamos unidos a nivel Gualmapu, territorio, ¿ya? Somos uno solo en todas las naciones, de haber un respeto, valorizar nuestra lengua, nuestro mapuche, y nuestros diferentes idiomas que tenemos propios, riqueza propia culturales tenemos, no debe perder nuestro idioma, viene de oralidad, ¿ya? Muchas gracias. Y si hay alguna pregunta puntual, y si no, vamos a pedir comentarios de los panelistas. Allá atrás, por favor. Por favor, ya tuvimos comentarios interesantes. Queremos que si hay alguna pregunta para los expositores, por favor. Mari Pulamien. Identificándose. Muchas gracias por lo que nos compartieron. Se agradece conocer nuevas experiencias, algunas ya se conocían. Y voy a ser súper puntual con la pregunta, y es, ¿cuál para ustedes, desde su expertise y desde sus perspectivas, es una estrategia clave para la revitalización de la lengua, pero entendiéndola como la generación de nuevos hablantes? Más allá, entiendo que todos tienen distintas prácticas y distintas dinámicas que van orientadas a eso, pero ¿cuál para ustedes, si fuera una estrategia clave, dirían que les permitiría revitalizar sus lenguas? Eso. Excelente. ¿Hay uno más? Si no, ahí cerramos. Acá, por favor. Aquí. Y así que los panelistas vayan preparando su respuesta, por favor, puntual también, para que ganemos tiempo. Este último ha sido una pregunta clara, ¿no es cierto? Sí. Eso, tengo. ¿Puedo responder? No, esperemos al hermano que haga una pregunta. Peñi, por favor, la pregunta. Me parece fundamental que dentro de la revitalización y la recuperación de estas lenguas de nuestros pueblos fundadores, que en la región donde hay suficiente población, ya sea hablante o no de origen, el funcionario público debiera hablar el idioma de esa región y no solamente el idioma de los huincas. Es un ejemplo que nos entregó Evo Morales. Dividió, porque son muchas las lenguas en Bolivia, dividió 4 regiones donde si el funcionario quería seguir trabajando, tenía que saber el idioma original, ya sea guaraní, aymara, quechua y la otra lengua que en este momento no recuerdo. Eso nomás. Gracias, muchas gracias. Ahora sí, pasemos al... Si hay algún comentario de los que participaron, y sobre todo la tercera pregunta está sumamente clara con respecto a que la experticia que ustedes tienen claves para poder revitalizar la lengua.
Así que por favor vamos a partir de Samuel a este lado. Estrategia clave. Gracias por la pregunta. Desde mi experiencia, la única estrategia es hablar siempre. Siempre hay que hablar, ¿ya? Voy a dar un ejemplo. En el nido donde yo trabajo, han ingresado niños sin saber hablar Rapa Nui. Sin saber hablar, cero. Ni su papá, ni su mamá. ¿Cuál es la estrategia? Hablar, 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 hablar. ¿Cómo nos pudimos dar cuenta de que sí da resultado? El primer mes, el niño o la niña le va a costar entender, va a reclamar, va a seguir hablando otro idioma. El segundo mes va a empezar a tirar frases o palabras. Al tercer mes nos pudimos dar cuenta que habla fluidamente. La estrategia, yo no sé si es la mejor o es la única, pero por lo menos es la estrategia que nosotros usamos y nos hemos dado cuenta de que sí funciona. Hablar, 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 hablar. Siempre, siempre hay que hablar. Porque, y por lo mismo como yo comentaba, el espacio donde nosotros tenemos a los niños, solamente se habla Rapa Nui. Ahora, no tengo un silabario o una estrategia como política. La única estrategia que yo puedo compartir es que solamente hay que hablar, ¿ya? Y yo creo que lo hemos compartido, de alguna forma hemos dicho más o menos lo mismo, de que todo es oral, ¿ya? O sea, en Rapa Nui, por ejemplo, claro, actualmente hay escritura y siempre ha habido, ¿ya? Tenemos 15 letras en el abecedario, ¿ya? 15 letras en el abecedario Rapa Nui y ha ido evolucionando un poco, ¿ya? Las letras. En términos de escritura, claro, pueden haber otros tipos de estrategias, pero para hablar, solo hay que hablar. Es lo único que yo puedo comentar respecto a lo que tú comentabas, cuál es la estrategia, siempre hablar. Gracias. Alberto, por favor. Felei, Capchin Morgan Tati. Bueno, sobre la pregunta, en realidad yo creo que, y esto yo lo he escuchado también en otros lados, alguna vez también tuve la oportunidad de estar en el País Vasco y hay algo que aprendí yo y lo encuentro sentido, es que siempre decían, ninguna estrategia por sí sola es suficiente. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de estrategias clave, yo creo que sí hay estrategias clave, pero no sé, yo puedo decir que la estrategia clave es la primera infancia, porque probablemente podemos asegurar hablantes de Mapuzungún de aquí a 50 años, porque esos niños ya, su base, digamos, se va a firmar, por así decirlo, en la lengua propia, ¿ya? Pero tampoco va a ser suficiente si solo hacemos eso. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, como se levantó Chempeyem, las familias que están ahí son familias que han participado en los Conelton Mapuzungún Meo, por lo tanto también no solo aprendieron Mapuzungún, ellos quieren que traspasar o que sus hijos sigan hablando Mapuzungún, ¿ya? De alguna manera se concientizan, digamos, desde el punto de vista lingüístico, podríamos decir, ¿ya? Entonces, todas esas estrategias se van complementando. Ya, eso es lo que yo podría decir, como decía mi Peña acá también, hablar, por supuesto, porque eso es muy importante. De hecho, le voy a contar algo y no es ningún secreto, digamos, pero yo tengo un hijo que en este momento tiene 5 años. Con mi pareja, desde que nació hasta ahora, nunca le hemos hablado en castellano, ya nunca. Pero aún así él habla castellano, habla un castellano perfecto, podríamos decir, ya, o habla Mapuzungún, por cierto. ¿Ya? Pero en el Chempeyem se ha reforzado su Mapuzungún. Si no hubiese estado el Chempeyem, probablemente tendría mucho menos Mapuzungún en este momento. Entonces, tampoco es suficiente. Solo la transmisión, yo creo que hay que retomarla. Es algo que se ha perdido mucho eso, en las comunidades, por ejemplo, donde yo vivo. Pero todo va de la mano, o sea, tienen que ser estrategias que tienen que articularse, ¿ya? Tenemos que, por lo tanto, tener un plan hacia un objetivo común, que yo creo que lo entendemos, ya se ha dicho bastante, tener nuevos hablantes. Bueno, eso por mi parte. Gracias, Alberto. Eva Humanquiu Arojo.
¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, estrategias claves para enseñar la lengua, en este caso indígena, a las generaciones nuevas. Es un gran desafío, yo veo que es un gran desafío porque las generaciones nuevas son distintas a las nuestras. Nosotras nos criamos en un espacio, ¿cierto?, territorial ligado, muy ligado al cosmos, a la naturaleza, y sin embargo esta generación nueva está en la urbanidad, está en la ciudad. Hay pocas generaciones, digamos, jóvenes, niños que están en las comunidades. Esa es una realidad. Entonces, creo que la pregunta es súper buena, ¿cierto?, para poder, ¿cierto?, crear, generar nuevas estrategias metodológicas para transmitir la lengua a las nuevas generaciones. Creo que hay que generar recursos prácticos, didácticos para poder traspasar esta lengua a las generaciones nuevas porque están en la ciudad. Me refiero a los pequeñitos, a los bebés, a los jóvenes que están, ¿no? Nosotros hemos experimentado esta de estar en el territorio en tiempos cortos. Las 2 inmersiones que hemos hecho han sido de tiempos bien cortos, pero digamos, cuando ya uno se imagina en una inmersión total, en una inmersión a largo plazo, en una comunidad o en la urbanidad, hay que generar materiales didácticos, hay que generar nuevas metodologías estratégicas ligados también a estos tiempos. No sé, desde la tecnología, creo yo que es una forma también que hay que ir innovando y así también acercarlos al territorio. Eso yo creo que no hay que descuidar, porque igual el llevarlos a tener ese cariño, esa conexión por su territorio de origen, porque muchos niños nacieron en el hospital de la ciudad, no nacieron en sus territorios como nosotros nacimos en nuestros territorios. Una partera nos recibió, no nos recibió ningún médico. Bueno, en mi familia somos 12 y los 12 nacimos, ¿cierto?, a la mano de mi abuelita que era partera. Entonces, son otros tiempos. Y yo creo que de acuerdo a esos tiempos en los que estamos, hay que generar. Yo creo que es un gran desafío para los profesionales, para las cuyayas educadoras tradicionales, para las ELSI, para todos los profesionales también que están desde el área de la lingüística, como el Gilaya Elías, entre otros. Creo que tenemos que generar materiales o recursos de innovación también para las generaciones nuevas. Eso es lo que podría yo reflexionar y responder. Yuspa Harpan. Gracias, Cuyaya Eva. Así que, Víctor, usted cierra esta parte. Ya. Yo comparto, voy a hacer una reflexión a partir de lo que se mencionó aquí, de que esto de las estrategias claves es como complejo de definirlo, sobre todo en un contexto, digamos, de minorización lingüística, ya, porque las necesidades son muchas, son muy variadas, ya que pueden ir desde el marco legal hasta la metodología de enseñanza de la lengua, ¿sí? Y de ahí hay entre medio una serie de acciones que hay que hacer. A mí me gustaría solamente reflexionar, para que quede claro, digamos, esta afirmación mía que voy a decir ahora, que lo dije en delante, es que el Mapuzungún, el caso del Mapuzungún, tiene que estar en todos lados, ¿ya? Que no tenemos que tener complejos con eso. Y yo lo que observo, que en algunas oportunidades la gente tiene complejos con eso, ¿ya? Entonces yo lo que asumo es que hay una cierta ideología lingüística, ¿ya?, que muchos han asumido, porque eso yo no lo tengo, ya, pero muchos han asumido de que hay cosas que son más vedadas para el Mapuzungún, más vedadas para la cultura mapuche, ¿ya? Y siempre se producen contradicciones. Me explico. Justamente hoy día hay una cierta tendencia a analizar el uso de las tecnologías por parte de los pueblos indígenas. ¿Ya? ¿Y cuál es la novedad de eso? ¿Ya? ¿Por qué supone que eso es una novedad? ¿Ya? O sea que cuando la sociedad chilena o los jóvenes chilenos usan computador, eso no es una novedad. ¿Ya? ¿Por qué se opera con la lógica de que eso es una novedad? ¿Ya? Porque ahí entre medio hay una ideología paternalista que te hace pensar, oh, qué extraordinario, los pueblos indígenas están usando los computadores. No, sí es normal, ¿ya?, que se use computador. Entonces, las lenguas tienen que estar en todos los espacios posibles, ya, que tengamos que podamos incorporar, ¿ya? Y cierro con lo siguiente, que yo creo que también es una ideología que hay que combatirla. Cuando se dice las lenguas indígenas son orales, todas las lenguas son orales, todas, absolutamente todas. ¿Ya? En alguna vez se enojaron por ahí conmigo, ¿ya?, pero alguien mencionó, hizo la aseveración, lo que pasa es que el niño mapuche aprende en la práctica, dijo, con un aura, ¿ya? Y dije, pero si todos los niños aprenden en la práctica, ¿ya? Entonces, ¿por qué se supone que nosotros hacemos las cosas de una manera y el resto de la gente lo hace de otra manera?
ese fenómeno que hay, digamos, que para mí es un tema colonial entre medio, ya ese fenómeno hay que combatirlo. Por lo tanto, no hay que tener complejo, ¿ya? Y de hecho hay gente que lo hace, porque además no lo podemos, no se debe cercenar, ¿ya? Hay gente que hoy está haciendo metade en Mapuzungún, hip hop en Mapuzungún, escribe en Mapuzungún, ¿ya? Todas las herramientas tienen que ser utilizadas. Lo que yo dije en delante respecto de lo mínimo, el basamento mínimo de decirse del proceso de revitalización, que va a ser múltiple, ya muchas variables, lo mínimo es que hayan nuevos hablantes y justamente en Mapuzungún esté en todos lados, porque puede ser, no es que pueda ser, ocurre, ¿ya? Que la gente habla de revitalización cultural y lingüística cuando en realidad lo que está enseñando es cultura, ¿ya? Y no enseñando lengua. Entonces, por eso yo un poco hice como el énfasis, ¿no? Pero yo creo que es importante todos lados, todas las estrategias, ¿ya? Articulado sí, ya no es cosa de lanzarse por todos lados, articulado, pero no hay que descartar ninguna. ¿Feliz? Gracias, muchas gracias. Ahí tuvimos todas las respuestas. Aquí lo único que nos queda es agradecer a los 4 expositores, o 5 en sí. Así que un fuerte aplauso. Agradecer profundamente a los 4 por habernos enseñado con respecto de revitalizar desde las organizaciones y enfoques y métodos que nos han enseñado igual y al final aspectos claves para poder hacer esto. Así que nos quede, nos toca la tarea a cada uno de nosotros ahora. Muchas gracias. Así que hasta otra ocasión. Hayaya. Caucayal. Bueno, ¿por ahí? Sí. Agradecemos mucho a los panelistas por sus intervenciones y también agradecemos a Elías por su moderación. Y es momento de pasar a nuestra segunda ponencia, denominada Las claves de la experiencia del País Vasco, caminos políticos institucionales y el rol de la comunidad para la revitalización lingüística, dictada por la doctora Anne Ortega Echeverry. Anne es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Deusto, es máster en Estudios de Traducción por la Universidad de Warwick, Reino Unido, y doctora en Sociolingüística por la Universidad de Londres. Empezó su carrera profesional como profesora de español como segunda lengua a personas adultas en Inglaterra, donde desarrolló una amplia experiencia incluyendo diseño curricular y diseño de materiales didácticos desde el enfoque comunicativo. En 2001 volvió al País Vasco y ha sido hasta hace poco profesora de didáctica de la lengua en la Escuela Universitaria de Magisterio Begoñaco Andra Mari de Bilbao, especializándose en educación plurilingüe con lengua minorizada. Su investigación en los últimos años se ha centrado en la formación de nuevos hablantes de euskera, concretamente en las actitudes y experiencias lingüísticas de las personas que han aprendido el euskera a través del sistema educativo o en edad adulta. Es miembro de los comités científico y técnico de Cátedra UNESCO de Patrimonio Lingüístico Mundial de la Universidad de País Vasco y de la ONG Garavide, dedicada a la cooperación lingüística con pueblos con lenguas propias en procesos de revitalización. Entre otros proyectos, lleva 10 años trabajando con la comunidad Nasa del Cauca de Colombia en el área de enseñanza de la lengua Nasa Yehue a personas adultas. En este marco le damos la bienvenida... Ay, perdón. Entonces, en este marco, bueno, le damos la bienvenida a Anne y la dejamos acá para que dé su ponencia. Muchas gracias. Vale. Eskerrik asko. Bai, eta hor handia da, hemen egoteagaitik, eta eskertu nahi diote hemen UNESCO Santiagori, eta, batez ere hemengo ekipoa, hemengo taldeari, ez da Fernanda eta bere taldea.
no solamente es un honor, sino que además un gran gusto. Ya estoy aprendiendo muchísimo y además de agradecer, pues vengo a compartir, y todo lo que he oído me hace ver que no solamente, y es mi experiencia trabajando con los NASA, que no solamente compartimos muchas situaciones y los sueños, sino que por lo que he oído muchas estrategias y dificultades que, bueno, espero poder compartir con ustedes también. Bueno, pues vamos a ir porque vamos un poco retrasados y empezamos. Vale, como digo, bueno, soy miembro de la Cátedra UNESCO y de Garabide, que es una ONG que se dedica a la cooperación lingüística. Y esto, ya lo ha mencionado también Alberto, estamos en el País Vasco, en un momento dado se hizo una reflexión de que las lenguas minorizadas del mundo, todas compartíamos los mismos retos y que todo el mundo reinventar la rueda y hacerlo solos que era muy difícil, y entonces surgió la idea de hacer redes de cooperación que lo que hacen es no tanto basar en asistencialismo de dinero, sino compartir experiencias y crear nuevos modelos, y a partir de ahí esto es lo que hacemos. Con lo cual yo tampoco vengo a decirles cómo tienen que hacer las cosas, por supuesto que no, pero sí cómo las hemos hecho nosotros, qué claves hemos podido aprender, pero también para eso voy a apoyarme... Bueno, vale, ahora voy a apoyarme en la experiencia que llevo haciendo con el pueblo Nasa en Colombia. Y esto es un homenaje a ellos, ¿vale? Bueno, este es lo que voy a hablar. Un poco los agentes de la revitalización de la lengua minorizada. Sí que el planteamiento era de claves, pero luego hablando con Fernanda veíamos la importancia de cómo debemos implicar a los poderes públicos, pero cuál es el rol también de la comunidad. Entonces, por eso llamaba agentes en general. Luego, hablando de planificación lingüística, en qué claves deberíamos movernos, porque esto es importante, y cómo articular esas diferentes fuerzas en programas, en operativizar programas que realmente puedan funcionar. Y luego, como no se puede hablar de todo, voy a hablar de dos áreas que parece que tienen especial interés en este momento, que es la transmisión de la lengua y la estandarización, ustedes lo llaman normalización. ¿Vale? Bien, pues agentes de la revitalización. Primero voy a situar el País Vasco. Para los que no sepan, es un país chiquitín, le llamamos el país del euskera, Euskal Herria, y tenemos un territorio, espera, ¿dónde está él? Bueno, al sur de los Pirineos, en el norte de España, y 3 provincias en el País Vasco Norte, que está en Francia. Es una lengua aislada, la lengua más antigua de Europa, porque hubo luego un montón de lenguas que llegaron a Europa posteriormente, y es un pequeño misterio que esta lengua tan pequeña y en un sitio tan pequeño, que además es un paso por los Pirineos, haya pervivido. Este misterio, bueno, es verdad que el pueblo vasco tiene una gran adhesión a su cultura y a sus costumbres, y también seguramente ha habido un montón de suerte histórica. Va a ser interesante que hablo de que hay estos territorios, uno al norte de los Pirineos, que está en Francia, ha tenido una política lingüística muy definida por el nacionalismo francés, de la francofonía en Francia, sin ningún tipo de apoyo, y en el lado español también ha tenido situaciones o políticas lingüísticas diferentes en lo que es el País Vasco, la Comunidad Autónoma Vasca a la izquierda y la Comunidad de Navarra. Esto me parece interesante en las conversaciones que ustedes tienen en este momento entre manos. ¿Por qué? Porque nos permite ver cómo territorios con políticas lingüísticas diferentes y con un apego social diferente han tenido resultados absolutamente distintos. Entonces, de cara a buscar evidencias de qué cosas pueden funcionar, me parece que esto puede ser interesante. Vale, voy a pasar rápidamente, pero estamos hablando de una lengua minorizada. A veces el concepto de lenguas indígenas yo también me lo quiero apropiar. Nosotros también somos indígenas, es una lengua europea, pero hemos tenido un proceso de minorización como el suyo. Esto es una lengua que se hablaría mucho en un área mucho más grande, todo lo que es la cuña del Pirineo, pero que quedó reducida ya en el siglo XX a funciones muy básicas, de interacción básica en la familia y en la sociedad. Por supuesto, fuera de los ámbitos de prestigio, siempre en contacto en el lado francés o en el lado español con lenguas hegemónicas muy potentes.
Bien, vale. Entonces, ¿cómo tenemos el euskera al final de los años 80, que va a ser el momento en que empieza el proceso de revitalización? Ahora veremos por qué. Pues esta es una lengua estigmatizada, desprestigiada y, por supuesto, sus hablantes también lo son, como hablantes de esa lengua, con una tradición escrita y literatura muy escasa, con falta de registros modernos y lenguaje técnico. No hay un euskera estándar, una gran variedad dialectal, a pesar de ser una lengua pequeña, dificultades de comprensión entre personas de diferentes dialectos, falta de materiales didácticos, no hay profesores preparados, por supuesto, y tenemos en este punto un 22% de hablantes en total, frente a 1867, es decir, un siglo antes, teníamos que la mitad, no sé si se me oye bien, sí, eran hablantes de euskera. ¿Cuál es el perfil del vasco hablante? Rural, campesino, pescador. Los hablantes que hablan no están alfabetizados, por supuesto, muchos tampoco en español, pero luego ya en el siglo XX en español sí, pero no en euskera. La transmisión intergeneracional cada vez más decreciente y parcialmente interrumpida, y con el típico perfil de que las personas mayores son donde tenemos los porcentajes más altos y los jóvenes y los niños los que menos. Bien, este es en este momento que voy a llamarle el del pistoletazo de salida del proceso de revitalización, y esto también nos ayuda porque como podemos marcar un momento histórico claro, también nos da un poco la dimensión de qué se puede hacer en lo que estamos hablando de un periodo de 40 o 50 años. ¿Vale? Pues hasta el 2001 era una lengua en peligro en el Atlas UNESCO de las lenguas, ahora ya lo hemos cambiado a lengua vulnerable. Bien. Fíjense, los 3 territorios. Vale, vamos a meternos en harina quiénes son los agentes y cómo pueden impactar en los procesos. Tenemos el País Vasco francés, era el que tenía en el año 1991, que es cuando ya, para igualar los registros, el mayor porcentaje de hablantes, pero fíjense qué desarrollo está teniendo. Hasta hace muy poco, yo diría una década, lo que podemos decir estaba en caída libre. Ahora ha habido, por el apoyo, por la movilización de las personas, han empezado a ocurrir cosas, pero con muchas dificultades. ¿Dónde está el mayor avance? En la Comunidad Autónoma Vasca. Eso es donde yo vengo, por al que les suelen ciudades, Bilbao, es donde yo vengo, San Sebastián, están ahí. Y lo que me gustaría es explorar por qué. ¿Qué ha ocurrido? Empezamos con un 24,1%, 36,2%, pero ya verán en otra diapositiva, entre los jóvenes estamos hablando de un 75% de los jóvenes ya hablan la lengua. ¿Vale? Vamos a ver entonces qué ha ocurrido. Y bueno, ha quedado un poco así, pero vamos a voy a hablar aquí de 3 hechos históricos que nos van a ayudar a entender quizás en qué momento, cuándo vino el momento más, por qué ocurrió el momento más bajo y cuál ha sido el evento histórico que ha ayudado, ¿no? Vale, el peor embate, o sea, la lengua iba decreciendo, ¿bien?, pero el peor embate que tuvo fue la Guerra Civil Española y la dictadura franquista. La dictadura franquista, que ganó el general Francisco Franco la guerra en un golpe de Estado, que empezó en el 1936 la guerra, acabó en el 39 y desde entonces hubo una dictadura que fue enormemente represiva para los vascos que estaban en nuestro bando, pero es que además con una ideología una España grande y libre, todos igual, muy represiva con la lengua que estaba prohibida. Franco ya veremos que muere en el 75, pero al final del franquismo, a partir de los años 60, empieza a ser tolerado. Este momento de represión, que ahí la gente no se movía y aquello está peligroso, mucha gente dejó de hablar en casa, sin embargo creó una fuerza, como imagínense un volcán que está a punto de explotar, y en este momento que se abre un poco la puerta empieza una actividad de movimientos populares de apoyo a la lengua muy fuerte. Ese momento de trauma histórico que vivió el euskera, en este momento se canalizó hacia una reivindicación por la lengua, pero no solamente la lengua, sino la lengua estaba unida a la democracia, los derechos de las mujeres, el desarrollo económico, etc. En este momento, ¿cuál es el otro hecho que cambia? Y este sí que es positivo, y es que después de la muerte del dictador Franco,
tenemos un periodo de transición española y en 1978 se hace la Constitución española que constituye España como un estado de autonomías. En ese momento, el País Vasco, bueno, no la parte francesa, lógicamente estamos hablando de los territorios vascos en territorio español, se constituyen en comunidades autónomas. Entonces, aquí se habla un poco de qué necesidad tenemos, bueno, pues iniciativa popular importantísima. Entonces, aquí ya empezamos a ver las dos claves en las que me voy a mover. Una, la actividad comunitaria, la activación del pueblo, y hemos oído mucho de ello porque he estado encantada de aprender sobre otras experiencias y se ha repetido esto muchísimo, el pueblo se ha movilizado. Entonces, vamos a explorar esta porque luego pasaremos a la importancia también de que haya apoyos de tipo top-down desde las instituciones. Bien, ¿cómo se organiza la sociedad vasca en este momento, en los primeros años? Es un movimiento imparable. En un momento de represión atroz, la gente se empieza a organizar en favor de la lengua porque se ve que está en juego la identidad y la desaparición como vascos que somos. Un poco en la línea que hablaba también Víctor, en este sentido de el pueblo vasco siempre ha tenido la idea de que es la lengua lo que nos hace vascos. Bien. Entonces, se empezaron escuelas clandestinas para niños. En este momento no había recursos y cuando se empieza a tolerar, bueno, antes de ser tolerada, en pisos individuales con maestritas iban niños y estaban 5 o 6 niños de forma completamente ilegal. También escuelas nocturnas de adultos, que son los euskaltegis, donde las personas después del trabajo iban y aprendían de una manera, en una situación de prohibición. La alfabetización de personas adultas. Un movimiento cultural muy fuerte, ya cuando se empieza a poder, conciertos, fiestas populares y actividades de celebración colectiva donde se trabajaba la motivación. Vale, esto es el Euskalgintza, es la sociedad civil organizada a favor del euskera y la movilización popular. Estas dos cosas son fundamentales según nuestra experiencia. Tiene que haber unas minorías activas, una sociedad civil organizada que organiza cosas, pero la población tiene que estar detrás. Y este tipo de cosas son los que íbamos viendo. Conciertos, hubo una gran cantidad de producción musical en euskera y yo, que también soy nueva hablante, que aprendí con 16, 17 años, yo me aprendía las canciones, iba a los conciertos y a las fiestas, aunque todavía no entendía nada. Y teníamos las letras en euskera y castellano, también así íbamos aprendiendo. Fiestas populares como verdaderos elementos de celebración. Aquí hay un elemento también de sanación colectiva que quiero mencionar, en un segundo me referiré a ello, de a través de la lengua. Estamos, en el caso vasco, ese momento de minorización de siglos es el momento de sanar a través de la lengua y reivindicar la identidad. Lo mismo, sí, pues concentraciones de fiestas populares en euskera, las clases de adultos que les decía, la ikurriña, nuestra bandera que estaba prohibida, también se sacaba en ese momento. Bueno, el País Vasco no verán una bandera de España en ningún lugar, y esto es una iniciativa que se llama Korrika, iniciativas de este tipo en que durante una serie de días se va con un palo y se va corriendo por todo el territorio vasco, durante la noche también, y se va pasando el testigo a los diferentes pueblos. Pero aquí lo he puesto por una idea importante, la idea de Euskal Herria. Y aquí también se ha mencionado con el pueblo mapuche. Nosotros tenemos territorio en el lado español y territorio en el lado francés, pero en nuestra conceptualización nosotros somos uno. Y además lo hemos llevado luego a todos los campos de la estrategia de revitalización, como lo veremos en un momento. Euskal Herria bat, gu gara, gu bat gara, somos uno. Bien, por tanto, ya hemos visto una... 6 minutos faltan, pero no hemos dicho que tengo 40. Pues no sé cómo voy a hacerlo. Vale, bien. Entonces, la segunda pata, y aquí se ha hecho mención a ello, es hace falta, o sea, esto es, para nosotros fue primero la iniciativa popular,
¿vale? Y fue después, gracias a los cambios políticos, que se dieron las circunstancias para que hubiera medidas de apoyo. Lo primero, lo que hizo el Gobierno español es hacer la lengua oficial en los territorios que se hablaba, es decir, en el País Vasco francés o en el País Vasco español. Entonces, pero el Gobierno español realmente no ha hecho más y realmente muy bien, porque entonces ya el mandato de revitalizar la lengua le corresponde a la autonomía vasca, que son los que realmente saben los problemas que hay. Y entonces euskera se hace oficial y aquí hay un instrumento importante, que hay una ley de normalización del uso del euskera. La normalización para nosotros es hacer la lengua normal. Nosotros no hablamos de la revitalización de la lengua, sino hablamos de que lo que queremos es recuperar las funciones que tuvo el euskera en todos los ámbitos de la vida, los que tiene el castellano también para el euskera. Esto es importante porque ustedes irán decidiendo qué objetivos tienen para su lengua. Nuestro objetivo es ir a máximos y además de tal manera que se respetaran los derechos lingüísticos de todos y que el proyecto vasco era un proyecto que ocurría en euskera, el castellano no va a desaparecer, pero en euskera también. Y la ley de normalización lo que hizo es dar un mandato a las instituciones del Gobierno vasco, desde el Gobierno autonómico hasta todos los ayuntamientos, de forma articulada, todo el mundo tenía el mandato de tomar medidas de apoyo a la lengua para hacerla normal y extenderla más allá de los ámbitos de uso de la familia, al mundo del trabajo, a los medios de comunicación, a la administración pública. ¿Bien? Puede y debe gestionar. Vale, entonces, mirando la evolución de los últimos años, ha habido una evolución muy diferente. ¿Por qué? En el País Vasco francés no ha habido ningún tipo de apoyo top-down, desde arriba abajo, pero también una población cada vez más quemada en lo que era. ¿Dónde se han producido los mayores éxitos? En la Comunidad Autónoma Vasca, porque ha habido una articulación muy importante, pero también ha habido una sociedad muy, muy concientizada. Y entonces yo a esto le llamo la alineación de los planetas. Ya saben que los planetas cuando se alinean es una cosa muy rara. Pues en el País Vasco ha ocurrido sociedad civil organizada, administración pública territorial, pero también el apoyo de la comunidad, la persona de la calle. Entonces, quería reflexionar un segundo con esto de la comunidad. ¿Cómo de importante es el apoyo a la comunidad? Conocemos el nivel de conciencia. ¿Hace falta algún tipo de acompañamiento? ¿A quién consideramos miembro de la comunidad? Son cuestiones claves que yo creo que toda comunidad se debe plantear. Entonces, ¿por qué lo digo? Porque yo he visto mucho que cuando trabajo en Garabide con personas de otros pueblos, muchas veces están desarrollando programas que dicen, pero la gente realmente no sabemos si quiere o no quiere. Damos la impresión de que han abandonado la lengua. Y quería hacer una reflexión, que es que estamos hablando de comunidades y sociedades traumatizadas por un proceso de minorización que viene de la colonización. Nosotros también. Entonces, muchas de las comunidades ya tienen lo que llamamos la minorización aprendida o el desprestigio interiorizado, y estas personas abandonan la lengua porque se sienten tan dañadas y tan avergonzadas que no quieren que sus hijos sufran lo mismo. Entonces, creo que debemos ser muy conscientes de esto para hacer algún tipo de acompañamiento para desmontar estas capas de vergüenza, de sensaciones negativas. Y también otro tema importante, yo creo, es que la lengua intersecciona con otros tipos de marginaciones. Es decir, no eres solamente hablante de quichua, sino que eres además indígena y además mujer y además rural y además pobre. Entonces, esto es lo que llamamos la interseccionalidad de las marginaciones. Y conviene tenerlo en cuenta porque a veces tendemos a centrarnos en la lengua, venga la lengua, escuela y tal, cuando si no lo trabajamos junto con las otras minorizaciones con las que interseccionan, las posibilidades de éxito son menores. Al revés, si nos damos cuenta que la lucha por la lengua tiene que ver con la reivindicación de la tierra, que la lengua es parte de todo esto y que además nos ayuda a articular otras luchas, tenemos muchísimas más posibilidades. Las luchas están relacionadas. Esa es nuestra experiencia, yo he visto con otros pueblos de las Américas. Y quería
esta idea de sanación individual y comunitaria a través de la lengua. Entonces, esto lo uno a la comunidad, lo he metido aquí porque por un lado veo la importancia de que esa comunidad esté activada, si no, no hacemos nada. Ya lo dijo Fishman en su momento y no. O sea, con que el gobierno se empeñe y nosotros, los activistas, nos empeñamos, si la comunidad no quiere, no vamos a conseguir nada. Pero con una activación o un acompañamiento con estas ideas de sanación individual y comunitaria, donde la lengua me permite superar todo ese trauma acumulado, me da la oportunidad de convertirme en esa identidad que yo soy como persona y como pueblo. Entonces, esto nos abre un camino muy, muy interesante para dejar la lengua. Yo lo he resaltado porque no lo descuidaría, ¿no? No sé qué hacer. Sí. Bueno, entonces... este era un bloque grande. Vale, entonces decisiones de cara a la planificación lingüística. Y aquí se habló mucho, tenemos que articular y tal. Vale, y bueno, lo de que tener una política lingüística nos ha dado recursos. Y es verdad que el País Vasco es una región rica y el gobierno vasco ha metido muchísimo dinero porque ha tenido siempre partidos nacionalistas en el poder, el gobierno vasco nuestro, ¿eh? Pero acuérdense, no se lo he dicho, cuando empezó el movimiento en los primeros años, las ikastolas primero fueron ilegales y luego fueron toleradas, fueron los propios padres y madres los que las construyeron y muchas de ellas siguen siendo cooperativas de padres porque no tenían ninguna subvención y organizaban días de que todo el mundo traía unas tortillas, traía tal y se sacaba dinero para comprar materiales. Las maestras, que no teníamos profesores, ayudaban a otras maestras, a otros maestros para poder enseñar en lengua vasca. Se crean materiales didácticos y se compartían. Hubo una articulación de energía y de acciones que incluso con pocos recursos hicieron un gran avance. Bien, luego, claro, ha sido mejor el tener este apoyo, por supuesto, pero lo que quiero decir con esto es que a veces también nos confiamos en que el gobierno nos lo da todo y yo a veces veo que estamos perdiendo un poco de conciencia también entre nosotros, ¿no? Bien, algunas preguntas para la reflexión en esto de la planificación lingüística. ¿Hace falta? ¿Cuál es el papel del Estado y de las autoridades locales y a quién corresponde el liderazgo? ¿En qué áreas hay que intervenir? ¿Hay que ir a máximos? ¿Hay que priorizar? ¿Y cuáles son las áreas de actuación clave? Estas preguntas se las tiene que hacer toda comunidad lingüística porque yo lo que he visto, es que son decisiones muy situadas en el contexto. Por eso yo no estoy muy a favor, bueno, no es que estoy muy a favor, ha sonado muy mal. Yo no sé si el gobierno chileno, desde arriba, puede crear políticas, a no ser que sea un trabajo claramente... O sea, puede ayudar dando los recursos y escuchando a las comunidades, pero realmente lo que hace falta en una comunidad lo sabe la propia comunidad. Entonces yo, este liderazgo compartido, pero desde luego desde las autoridades locales y de las personas locales, creo que es el modelo que tiene más posibilidades. ¿El Estado tiene que ayudar? Claro que sí. Lo primero que tiene que hacer es oficializar para que haya algún tipo de ley, porque si no, no ocurre nada. O lo que ocurre, nos pegamos, este año no tengo dinero, el año que viene... Claro. Entonces, esto es lo que yo creo. ¿Hace falta una política de planificación? Sí, porque si no se nos van los recursos que no tenemos tantos. Y la política y planificación de lo que estamos hablando es de tener unos objetivos, una visión y de tener medidas articuladas. No tenemos que tener un documento de 400 páginas en un cajón. Lo que tenemos que tener es un plan de esta manera, y ese plan lo que nos ayuda es a discutir, hablar entre nosotros y tomar decisiones informadas, pero consensuadas sobre lo que queremos, lo que nos gustaría y lo que nuestra comunidad está dispuesta a hacer hoy. Igual dentro de 10 años es otra cosa, pero empezando a andar se anda. ¿En qué áreas hay que intervenir? ¿A qué máximos? Pues lo voy a ilustrar con el caso vasco. En la política vasca que se formuló en el 93, el objetivo era a máximos. Antes lo he mencionado, pero lo voy a repetir. Nosotros no queríamos solo revitalizar la lengua, es decir, hacerle un boca a boca a esa lengua moribunda y que viva. Porque además el énfasis de la lengua con los años ha pasado de la lengua a los hablantes, ¿no? A la comunidad.
de esta manera. Entonces, nosotros hablamos de normalización lingüística, este concepto, y lo usan también los catalanes y los gallegos en la península, implica garantizar que la lengua minorizada recupere las funciones que o bien le han sido negadas o bien las ha perdido y alcanzar una igualdad tanto en la sociedad como en su temporalidad. ¿Vale? Lo que quiere es conseguirse, que se quiere conseguir el uso normal en la sociedad, el uso normal que tienen las lenguas hegemónicas. Hacer la lengua normal, incrementando el uso en todas las esferas de la vida de la comunidad de forma creciente. Ese era nuestro sueño y entonces en función de eso se creó una política lingüística a máximos, pero ahí les he puesto las 3 áreas con las que empezamos. ¿Por qué? Porque hubo un principio de flexibilidad y de progresividad. Flexibilidad en el sentido de vamos a empezar con lo más inmediato y según las necesidades de diferentes territorios, y progresividad es esto nos pone en marcha y después vendrán otras cosas. Ahora mismo estamos en el mundo laboral, que es mucho más difícil de intervenir, pero se empezó con la enseñanza, los medios de comunicación, introducir en la administración pública. Bien, entonces, simplemente, como de todo no se puede hablar, voy a mencionar 2 áreas que parecen claves aquí, la transmisión de la lengua y la estandarización, que ustedes llaman normalización, pero como veo que el término nos iba a confundir, lo he puesto así en el PowerPoint. Bien, la transmisión de la lengua, de la manera que nosotros la vimos, es con 4 estrategias claves. Por supuesto que este PowerPoint luego lo piden y se lo pasan y lo repartimos, lo compartimos. La consolidación de la transmisión familiar, que recuerden que estaba parcialmente parada, y hubo familias que no lo hicieron, pero la introducción del euskera en la escuela, la enseñanza de euskera a personas adultas y la alfabetización de los hablantes con el fin de que se conviertan en hablantes completos. Ya les he dicho que esto ya había empezado en la época de tolerancia de aquellas maneras y como se puso, y había toda una base aquí, ¿no? Después de ahora les voy a dar unos pequeños datos para ver, no para decir, esto va a ser imposible o no, para que vean todo lo que se puede conseguir cuando se produce esta alineación de planetas, para que tengan una idea de dimensión. Luego cada comunidad hará su camino, pero a nosotros hemos conseguido mucho porque ha habido tal apoyo y esta alineación de planetas. Consolidación de la transmisión familiar. Cuando ambos progenitores son vascohablantes, un 85,5% solamente les hablan a los niños en euskera y un porcentaje pequeño en euskera y castellano. Y cuando uno de los progenitores es vascohablantes, también casi la mitad transmiten solamente en euskera y castellano, puesto que la otra persona va a hablar en castellano. Pero lo que estamos viendo es que los que son nuevos hablantes, personas que han aprendido de adultos, están también. Su lengua materna no ha sido el euskera, pero están haciendo que sus niños tengan el euskera como lengua materna. O sea que también no los que son hablantes nativos de familia. El modelo de educación euskera. Y aquí sí que hay una reflexión interesante. Ahora les explico la gráfica, pero en la ley de 1993 se estableció que por elección de los padres podían elegir 3 modelos lingüísticos. O hacer todo en euskera, menos el castellano, 3 o 4 horas a la semana, y el inglés. Bien, ese es el modelo que hemos llamado en euskera, el modelo D. Bien, que es un modelo de inmersión para todos los niños que son de familias castellanohablantes y modelo de mantenimiento cuando los niños vienen con el euskera de casa, pero nosotros los mezclamos en las aulas. El modelo bilingüe, en que es 50-50 euskera y castellano, las dos son lenguas vehiculares, y el modelo en castellano, que es el tradicional, la enseñanza es en castellano, pero como estamos en la Comunidad Autónoma Vasca y el euskera es oficial, tienen que tener 3 o 4 horas en euskera. Es todo en castellano, pero 3 o 4 horas en euskera. Fíjense, y esto por elección de los padres. Nosotros tenemos inmersión temprana de la escuela. Para la edad de 2 años, el 95% de los niños están en la escuela, porque las madres trabajan y socialmente es algo que se hace, ¿no? Entonces, estamos hablando de inmersión temprana. Fíjese en la evolución que ha tenido esto. El castellano es el azul. En los años 80 todo era castellano,
porque era lo que había. Habían empezado algunas escuelitas de estas clandestinas que luego se hicieron. El modelo verde es en euskera, de tal manera que empezó muy... Ahora mismo tenemos entre el modelo todo en euskera, más del 75% de los niños van al modelo solo en euskera. Si sumamos el modelo bilingüe, estamos hablando del 95% de los niños van a modelos de inmersión en euskera, y esto es por elección de los padres. A esto me refiero con que hace falta el apoyo popular. Los padres y madres han elegido. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Vale, pues esto se ha evaluado muchísimo, se pueden imaginar, y lo que se ha visto es que el modelo D de inmersión total garantiza el aprendizaje del euskera. El modelo B también, pero cuando la presión del castellano es muy fuerte, bueno, pero el euskera cuando asignatura es un fracaso total. Cuando se dan 3 o 4 horas a la semana, no se aprende casi nada. El aprendizaje en castellano queda garantizado en todos los modelos. ¿Por qué? Porque es una lengua minorizada y el castellano sigue siendo hegemónico y está en la calle. Y el aprendizaje de otras ciencias, han aprendido bien, ya tal... No hay cambios. O sea, en matemáticas, ciencias, etcétera, aprenden exactamente igual, no se pierde conocimiento. Esto fue muy importante para prestigiar el sistema, pero es que además pasó una cosa antes que no se le ha contado, y es que cuando empezaron estas escuelitas pequeñitas que no se sabía cómo hacer, hubo que buscar primero de la cosmovisión propia, de las pedagogías populares y también innovar mucho. Y entonces nos encontramos con que las escuelas en euskera eran mejores, más interesantes, más interesantes desde el punto de vista pedagógico, etc. Y esto fue también un elemento que prestigió mucho la lengua. Bien, nada, esto es para decirles que sí, que la competencia lingüística, sobre todo en los jóvenes, ha subido. Aquí tenemos ya un montón de gente. Muchos son nuevos hablantes. Quiero decir que muchos han aprendido fuera de la familia, se ha hablado de los nuevos hablantes, pero no podemos hablar más. Y una nota más para hablar de la educación de adultos, que como a la tarde va a haber una mesa redonda, no me voy a extender nada, pero de los 300.000 más o menos, que como somos pocos, esto es bastante, que se han aprendido euskera, 1/3 lo ha aprendido en educación de adultos y 2/3 en las escuelas. Por lo tanto, es importante, ha habido una apuesta importante. Bien, y este dato que les daba. Bien, conclusiones sobre la experiencia. Una lengua minorizada necesita un modelo de inmersión. ¿Por qué? Porque necesitamos más exposición a la lengua. Esa ha sido nuestra experiencia y hemos podido comparar. Mejor si puede ser inmersión temprana. Muy importante unir la lengua, la cultura, la cosmovisión, que nos da una oportunidad para desarrollar contenidos y pedagogías desde una cosmovisión propia. Esta es la idea importante. Voy a... bueno, estas son las preguntas que nos tenemos que hacer. El aprendizaje de la lengua, como vamos a hablarlo a la tarde, pues nada. Y esto, yo no sé si tengo 2 minutos para hablar esto. Es lo de la estandarización. Vaya, es que me parecía que me quedan 5 minutos. Ya sé que vamos muy tarde. Bueno, a ver, lo de la estandarización, que esto es un caballo de batalla, es un área muy controvertida y aquí de nuevo... Yo vuelvo a decir, decisiones situadas, qué es lo que queremos, qué necesitamos, cómo tenemos la lengua, y se debe estandarizar, se debe normativizar, hasta dónde, qué hacemos, qué no hacemos y qué hacemos con las nuevas tecnologías. El resumen del resumen es, ¿se debe estandarizar la lengua? En nuestra opinión, sí. Ya le digo por qué en nuestro caso. ¿Hasta dónde? Eso es lo que hay que decidir. ¿Vale? Eso es lo que hay que decidir. Pero para eso es ¿para qué? La pregunta es ¿para qué? ¿De qué manera nos sirve? Porque hacer un ejercicio por hacer, pues no. Y las nuevas tecnologías, yo también digo que sí. ¿Por qué? Porque toda la ayuda que podamos tener la necesitamos. Necesitamos a los nuevos hablantes, necesitamos las nuevas tecnologías, necesitamos de todo, que los retos, incluso con todo, son muy importantes. El euskera, aunque he dicho que es una lengua pequeña, lo es, pero tiene un montón de dialectos y a veces no se entienden. Y, brevemente, la situación era una gran variedad de dialectos. La necesidad de educación, como queremos una educación, no vamos a estar haciendo materiales en 7 dialectos. Y además los franceses, los que están en la zona francesa, no tienen un duro.
Entonces, hacía falta tener un estándar en que los materiales fueran para la lengua escrita y para los medios de comunicación, era para lengua escrita y como lengua franca, para que nos pudiéramos entender. Y luego hay una opinión creciente en la sociolingüística de las lenguas minorizadas que si una lengua no se estandariza, difícil va a poder enfrentarse a los retos de los siglos venideros. Entonces, los criterios, muy rápidamente, usos escritos y como lengua franca. Y esto, aquí hay muchas luchas entre ustedes y en otras lenguas. ¿Qué estándar cogemos? ¿Qué variedad debe ser? ¿La más prestigiosa, la más bonita, la más tal? Bueno, la que tiene más hablantes, bueno. En el caso vasco se eligió el batúa. Batúa significa unificado. Una lengua que era de todos, que tenía el objetivo de ser de todos, pero que no era de nadie. ¿Qué quiere decir esto? Se cogieron los dialectos que tienen más en común, que tienen también mucha vitalidad, había cierta tradición escrita, pero esto se utilizó para la base. Pero a nivel de léxico, todas las palabras se admiten. A nivel de léxico, que yo diga erori y el otro diga jausi, es lo mismo. Por tanto, esta fue una fórmula que hubo también muchísimas discusiones que funcionó. ¿Vale? Y entonces esto nos llevaría a reflexiones que deberían hacer ustedes también, y había propuesto una serie de preguntas, pero aquí me voy a quedar. Bien, bueno, ¿quién le debe liderar? Si voy a decir una cosa, la experiencia NASA, y es que el Nasayuwe tiene 32 vocales y 28 consonantes. Cuando yo fui a trabajar la lectoescritura con las alumnas o con las profesoras, se pueden imaginar. Entonces, es un alfabeto muy perfecto desde el punto de vista de los lingüistas, hecho por los lingüistas, pero que no se puede llevar adelante de manera fácil. Entonces, yo creo que hay un criterio de practicidad que debe tenerse muy en cuenta. Y hay que implicar, esto sí que me parece importante, implicar a pedagogos en el proceso de las decisiones, a los profesores y profesoras y también a la comunidad, que va a ser la usuaria, ¿vale? Porque nos podemos meter en un sistema muy complejo y muy complicado, muy diferente a lo que están acostumbrados, que va a hacer que no se use, que es lo que conozco de otras situaciones. Y ya para acabar, y esta es una iniciativa de UNESCO País Vasco, donde yo colaboro, que se llama el 17+1. La lengua y la cultura son transversales, ya. Gracias a esto no está en casi ningún sitio o de manera muy chiquitina. Nosotros, nuestra propuesta es que haya un objetivo de desarrollo sostenible más, que es desarrollo de la lengua y la cultura, para que esté en la centralidad, porque las experiencias que conocemos de desarrollo, no solamente el encontrarnos muy bien como comunidad y la sanación, eso es fundamental, pero desarrollo, porque una comunidad empobrecida lo va a tener mucho más difícil, pues nos parece mucho más útil que este planteamiento, y lo estamos lanzando por ahí, el Gobierno vasco lo ha aceptado, la Universidad del País Vasco y muchas instituciones lo han introducido y lo tienen entre sus ODS que articulan a través de acciones. Y les doy muchas gracias por escucharme cuando deberían estar comiendo. Que igual mucho hambre y no sé, pues preguntas igual a la hora de comer, sí, no sé. Sí, a ver, que no me enfado, bueno, que no me molesto, que ya sé cómo agradecemos muchísimo a Anne por su presentación tan bien ajustada para las discusiones y las necesidades. A los 40 minutos, lo que pasa es que claro, luego... Agradecemos la buena disposición a pasar rapidito. Sí. Agradecemos también a todos los que se quedaron a pesar de que nos pasamos un poquito de la hora. Sí. Claro, lamentablemente nos pasamos por sobre el tiempo de preguntas, pero les invito a que todos nos vayamos moviendo hacia afuera y podemos conversar de manera más informal en el almuerzo. Así que eso, muchas gracias.